Suscríbete a la Panterita. A mi morenito. Acondicionadores de aire Tokyo Experience. Múnich Ultra. Fluye con todo. Cooperativa 8 de Marzo Limitada. Te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. Salud protegida. Apostala. Ganar lo cambia todo. El grupo británico Es Más. Tu salud en donde más te conviene. Misei. Especialistas en tecnología. Ya está. Compra tu deuda en yasta.com.py. Parque Serenidad. En armonía con la naturaleza. Comagro, solución, tecnología, respaldo. Somos ABC Cardinal 730 AM. La radio más potente del país. Cardinal Deportivo. 11:33 en todo el territorio nacional. Damos inicio a esta edición del Cardinal Deportivo. Última semana del año, últimas horas de este 2024 que se nos está yendo con gran satisfacción. Ya han cerrado todos los campeonatos, pero lo que sí está muy activo es el mercado de pases. Hay muchas novedades, no solamente en Cerro, en Olimpia, también en los otros equipos que ya están diseñando sus planteles para la próxima temporada. ¿Qué tal, Gerardo Figueredo? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, Juanma, el saludo a la audiencia. Mucho movimiento el fin de semana, por el barrio, por Barrio Obrero, específicamente del Ciclón, que fue abrochando en estas últimas horas a sus refuerzos. Se está armando de Guillermo Benítez y Gustavo Velázquez también, que puede ser uno de los puntales en defensa para la temporada 2025 para Cerro Porteño. ¿Cómo se estaba tomando Teleré y se me quedó la hierbita? No, eso es... Por eso la disculpa del caso sí. a la audiencia. Sí. Pero se están armando los grandes... Y Olimpia Lisandro López. En los primeros días, las primeras horas del año 2025 se espera que levante la inhibición y a partir de ahora oficializar los refuerzos que hasta ahora... ha anunciado el caso de Robert Rojas, del argentino Lisandro López, en fin, varias figuras que va sumando Olimpia para su plantel del año que viene. Hablando de Olimpia y de lo que se viene para el 2025, estamos en línea con el colega Gonzalo Orellano de Sports Radio de Argentina, cubre el día a día de San Lorenzo Almagro. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días, te saluda Juanma, estás en el Cardinal Deportivo, en el programa más escuchado del país. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juanma? Buenas tardes, buen día para ustedes. Un placer, ¿cómo andan? Bien, Gonzalo. Es que sí, estamos hablando de Olimpia, uno de los grandes de nuestro país, y en las últimas horas ha surgido la información que va con todo por Iván Leguizamón, que incluso está dispuesto a enviar una oferta formal. ¿Qué manejan ustedes en Argentina, Gonzalo? Sí, que es una situación que viene manejándose hace un par de semanas y que... hay un dinero de diferencia entre los clubes, entre Olimpia y San Lorenzo. Yo creo que si Olimpia realmente se mantiene en esta tesitura de contar con el jugador, San Lorenzo lo va a vender porque la situación económica y financiera del equipo argentino no es para nada la mejor. Y además hay una situación que tiene que ver con la salida de Olimpia y la llegada a San Lorenzo de Bruera hace algunos meses, y había una cuota de ese pase por pagar por parte de San Lorenzo en enero, ahora en los próximos días, ya en enero del 2025, y creo que podría entrar como una especie de parte de pago en la negociación. Entonces Olimpia estirarse un poquito más en el dinero para intentar acoplarse lo máximo posible a lo que pretende San Lorenzo, y de esa manera, a su vez, si se quiere, permitir que San Lorenzo no abone el total, al menos, de esos $650.000 que le tiene que pagar a Olimpia por Bruera. Y a propósito de Bruera, él va a ser utilizado por San Lorenzo porque lo cedió a Barracas últimamente. Le pregunto por esto, que surgió nuevamente su nombre para el fútbol paraguayo. Sí, a ver, ¿lo va a utilizar San Lorenzo o no? Pertenece a San Lorenzo desde lo contractual. Tiene otros equipos del fútbol argentino que lo quieren. Yo no lo imagino volviendo a San Lorenzo, por lo menos ahora, en el corto plazo.
yo creo que tiene la posibilidad de seguir en Barracas o de ir a otros equipos de la Argentina o directamente desde ya pasar al fútbol de Paraguay en caso que exista algún tipo de negociación, que por lo menos a esta hora, tengo entendido, a San Lorenzo no llegó nada. Gonzalo, y esto quiere decir que dentro de lo que significa esta deuda, la diferencia que hay con Olimpia, estos se están causando de ese lado para poder lograr ese objetivo que tiene Olimpia de traerlo a Iván Leguizamón. ¿Crees que San Lorenzo pueda tener un plazo para todo esto o está abierto la negociación en estos días que se abre el mercado de pases? Me quedo un poco con lo segundo. Yo creo que, teniendo en cuenta además que desconozco los tiempos en el fútbol paraguayo, pero San Lorenzo el próximo jueves, el 2 de enero, ya en lo inmediato vuelve a los entrenamientos con la pretemporada y demás. Leguizamón tiene contrato, se va a hacer presente, pero no imagino que esto se demore mucho más porque, como les decía antes, San Lorenzo tiene que recaudar, venderá a sus jugadores mientras llegue una oferta que satisfaga o que por lo menos les permita hacer caja, les permita juntar dinero ante diferentes deudas y situaciones que el club tiene que afrontar, sin ir más lejos, por ejemplo, ante tal vez una cuestión ya más de rendimiento y del propio hincha de San Lorenzo que le ha entendido que algunos jugadores no quieren jugar más en San Lorenzo, o que el hincha no los quiere ver más con la camiseta de San Lorenzo. Por ejemplo, Gonzalo Luján, defensor, que ha jugado con la selección de Javier Mascherano, la sub-20 de Argentina. Mascherano, que ahora se va al Inter Miami. En las últimas horas de ayer se supo que está próximo a irse justamente a dicho equipo, a préstamo, sin cargo y con una opción alta, pero también se los cuento desde ese punto de vista, desde lo que tiene que ver con la necesidad de San Lorenzo de vender y de sacarse contratos y jugadores de encima en el corto plazo. ¿En cuántos millones de dólares estaría cotizado en estos momentos Iván Leguizamón? Y otra cosa, Gonzalo, si dentro de esta negociación San Lorenzo seguramente, una cuestión que le puede dejar alguna ventaja, se podría quedar con algún porcentaje pequeño del pase. Sí, lo que yo tengo entendido del último ofrecimiento, por lo menos, es que la intención de San Lorenzo es quedarse con un porcentaje, en lo posible con el 50%, por ende podemos pensar que Iván Leguizamón está valorado en 3,5 millones, 4 millones de dólares, dependiendo de lo que termine sucediendo con lo que pueda pagar Olimpia y la salida de Leguizamón de San Lorenzo. ¿Ya tienen alguna información, Gonzalo, que Olimpia haya presentado alguna oferta formal sobre Iván Leguizamón? Formal no lo tengo absolutamente chequeado o que sea algo concreto, sino que las charlas avanzaron en pos de buscar un precio en común, o por lo menos saber cuánto podía pretender San Lorenzo para desprenderse del jugador, y que quedaron en seguir las charlas. ¿Es uno de los futbolistas más cotizados del plantel actual de San Lorenzo, Iván Leguizamón, te parece, Gonzalo? O sea, ¿no va a ser Olimpia el único que lo vaya a buscar? Totalmente. Después veremos, por eso les decía, qué es lo que termina pasando con el propio Leguizamón con Olimpia, pero es uno de los jugadores que San Lorenzo considera que tranquilamente puede vender para esta situación que tiene que atravesar de juntar dinero para justamente poder tener un poco de caja y afrontar algunos pagos, algunas deudas que tienen en lo inmediato. Hablando justamente de las deudas, Gonzalo, hace pocos días hablamos con el presidente del Club Guaraní, porque dicen que tienen un dinero justamente pendiente de cobro por el pase de Johan Romaña, que está en San Lorenzo en estos momentos. Esa es la idea de San Lorenzo, recaudar justamente para ir pagando todas esas deudas acumuladas. Sí, es eso. Después también hay situaciones propias con el plantel, que si se quiere es lo más complejo, porque después con los clubes uno tiene la necesidad de obviamente honrar las deudas como se dice y como debe ser, pero bueno, es una de las situaciones a tener en cuenta, esto de encontrarle en lo inmediato una salida y una resolución a lo de Leguizamón.
Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. Entiendo que también estás con tus responsabilidades allí en Argentina, así que te agradecemos mucho este tiempo y todos los datos sobre Iván Leguizamón y el interés de Olimpia. Un abrazo desde Asunción, Paraguay. Abrazo para ustedes y felicidades. Empiecen muy bien el año. Gracias, igualmente. Feliz año. Gonzalo Orellano, colega, cubre San Lorenzo para D Sports Radio de Argentina. Es la radio muy fuerte allí de Argentina. Esta posibilidad y negociación ya que se está teniendo entre Olimpia y San Lorenzo de Almagro por Iván Leguizamón. Porque si estamos hablando de una cuestión que tiene que ver justamente por generaciones o edades, vemos que Antonio Vareiro podría fichar por Olimpia con la edad que tiene, ¿verdad? Y en este caso sería un contrato como agente libre, jugador libre, como quieran llamarlo, para que llegue al Olimpia. En el caso de Iván Leguizamón, ahí habrá una inversión hacia un jugador joven, si es que se logra progresar con esto de la negociación, porque estaba hablando Gonzalo de la idea de desprenderse no de un alto porcentaje del pase por parte de San Lorenzo, sino que de solo un 50%, y mirando un poco esos números de que habla de 3,5 millones o 4 millones de dólares la cotización total del pase de Iván Leguizamón, un jugador joven, repito, estuvo en el... ¿Cuántos años tiene? Él es campeón preolímpico con Paraguay. Preolímpico, o sea, tiene menos de 23. Vos lo hacías la nota, Gerardo, cuando llegó Paraguay, ¿verdad? Sí, aquella ocasión. Cuando llegan procedentes de Venezuela, una vez que habían ganado el campeonato del preolímpico, no jugó las Olimpiadas de París por la negativa que dio justamente su club San Lorenzo. 22 años, 3 de julio del 2002. No, por eso estamos hablando. Él debutó ya incluso en la selección mayor. Sí, contra Colombia. Contra Colombia. Sí, para comparar nomás, por eso estamos hablando de una inversión que puede ser pesada para Olimpia, pero estamos hablando de un jugador muy joven. A la larga lo puedes terminar vendiendo porque terminó siendo jugador de selección. Sí. A la mayor le costó más, obviamente, una transición. En ese momento aún tenía 2 años menos todavía, ¿verdad? No, pero y aparte era su debut y lo tiraron en un partido complicado. Pero y después se mostró, mostró cosas interesantes la vez que jugó por el partido que están mencionando. Y subrayar este detalle que está marcando Fabio. Es un jugador joven y bueno, no hace falta que entremos a detallar las condiciones que tiene. A ver, porque si tiene posibilidad de Olimpia, tiene que ficharlo porque le vendrá muy bien, por sobre todo el momento que vive y el puesto de extremo, más allá de que Olimpia lo tenga a Redes. Yo estimo que necesita otro valor en ese lugar. Lo de Vareiro sí, ya está grande y últimamente no ha aportado casi nada en Libertad porque venía de una lesión. Pero sabes que con lo de Vareiro, Gerardo, lo de Vareiro es un golpe importante para Olimpia porque Vareiro tiene su historia con Cerro. No, claro, no. Vareiro las veces que juega contra Cerro le hace un gol. Con Vareiro lo que vos querés es una productividad inmediata, ¿verdad? Por un jugador de experiencia, claro, que quizás va a vestir la camiseta de Olimpia y no le va a asustar ningún desafío. Viene a jugar Copa Libertadores. ¿Cuántos partidos internacionales tiene? Fue jugador de selección. Nada no le asusta ahí del vestuario. Necesitas jugadores como él, con la experiencia que tiene Antonio Vareiro. Pero digo nomás que cerrando los ojos vos podés invertir por Iván Leguizamón y sobre todo aprovechando la coyuntura. Lo que está pasando en el equipo argentino, porque estamos hablando de deudas tremendas. De necesidad tremenda. Y por eso, entonces. Voy a sacar una deducción, esta es una deducción mía. Por las palabras del colega Gonzalo Orellano que nos brindó la información de Iván Leguizamón a Olimpia y esta negociación que se está dando. Él decía, San Lorenzo quiere quedarse con el 50% y yo estimo que sería entre 3.5 a 4 millones la cotización actual de Leguizamón. O sea que estamos hablando de una inversión de Olimpia de alrededor de $2 millones, de 2 millones de dólares. Sí. Y con la deuda de Bruera, si es que lo arreglan un poquito menos inclusive. Claro, tiene esa ventaja Olimpia. Por eso. Que hay una cuota pendiente de pago, dijo el colega. Sí, no, yo creo que puede surgir algún efecto importante de esto de traerlo. Iván Leguizamón va a jugar sin problema. Sí. Va a jugar el campeonato de apertura, lo puede jugar sin la Copa Libertadores también. Ya y ha jugado por selección. Por eso, y es muy joven. Realmente estamos hablando de una posibilidad brillante para Olimpia para no desaprovechar esta oportunidad. Porque lo tenés a Redes, es cierto, pero Redes también te puede jugar a la izquierda, Iván Leguizamón te puede jugar a la izquierda. O sea, estamos hablando de jugadores que se pueden acomodar a los extremos, a los dos lados. Iván Leguizamón es zurdo. Más bien diestro, siempre tirado por derecha, pero utiliza muy bien a ambos perfiles. No sé si podría utilizarlo, por ejemplo, en algún momento de la circunstancia, el técnico eventualmente sí lo tiene, en su plantel de media punta. Pero puede ser interesante porque llegó a convertir goles de larga distancia con San Lorenzo.
Extremo derecho, según acá la página. Sí, pero siempre preferentemente por derecha. Por eso maneja el pie zurdo. Acá para mí es zurdo. En la ficha, según Transfer Market, maneja el pie zurdo. Y él en el sub-23 es donde a todos nos llamó la atención, porque él era el extremo por derecha. Él no había arrancado de titular los primeros partidos, pero después se fue ganando. ¿Se acuerdan que se mantuvo él ahí? San Lorenzo jugó contra Mineiro? Creo que fue la etapa de octavos de final de la Libertadores 2024. Sí. Y él en ese partido hizo una diagonal desde la derecha hacia el medio y pateó de zurda. Pegó en el palo. En el palo o travesaño del arquero de Mineiro. Sí. Y San Lorenzo, que le forzó bastante, le hizo sufrir a Mineiro, finalista después de la Copa Libertadores. Pero habría que ver, al final de cuentas, según lo que me está comentando también acá Wilson, es que al final no es que tanto San Lorenzo también se va a regalar, ¿verdad? Como todo equipo, ¿verdad? Olimpia decía, va a querer sacar la mejor tajada. Como era el discurso de Olimpia también cuando necesitaba dinero, ya sea con Cardona o ahora mismo con Coto Nogués, decían ellos, no, vamos a regalar a nuestros jugadores. Y San Lorenzo a lo mejor también va a querer, dentro de esta posibilidad de hacer caja, como nos decía Gonzalo, está a no regalar el jugador. Es un capital que tiene y la necesidad y las pretensiones podrían ser altas. Por ello. Podrían ser muy altas las pretensiones entonces de San Lorenzo, y eso podría frenar al final esta situación. Está lo de la posibilidad de negociación abierta, pero no. Pasa que Olimpia con esto tiene lo de Tito Villalba, con esto estaría ya, ¿verdad?, perdiendo fuerza para Olimpia. Y salvo que caiga lo de Leguizamón, y allí sí, ¿verdad? Exactamente. Suponte que no corra esto de Leguizamón, yo creo que va a ir por esa opción. Olimpia, ¿cuándo arranca el 3 de enero, ¿verdad? O el 2? Los primeros días, era el 2 o el 3 de enero, arrancaba directamente. 11:49, decíamos que en medio de todo esto... Va a Montevideo a hacer la pretemporada. A Montevideo. Sí. Gracias a Fran Maldonado también me dice que sí, confirma que es zurdo Leguizamón. Sí, señor. Es un extremo que puede jugar por los dos lados. Sí, por eso decía que no tiene problema de perfil, pero las veces que yo lo he visto en el campeonato local y partidos de Libertadores este año, arrancaba por derecha. Sí. Muchos movimientos, está la situación de Iván Leguizamón, se confirmó lo de Lisandro López para Olimpia, estaba palabrado, o sea, se aguarda solamente ya el anuncio oficial del levantamiento de la sanción, ¿verdad? Claro, aquí habíamos hablado con Alejandro Maciel, el defensor que viene de Banfield. Sí, y lo de Robert Rojas, y una vez, así como dijimos al principio, y el olimpista espera ansioso las primeras horas del año 2025 para anunciar que se levanta la inhibición y de esa manera poder fichar y hacer otro tipo de negociaciones que beneficie, pero sobre todo al plantel, que nuevamente con mucha ilusión va a arrancar la temporada. En Cerro hubo muchos movimientos también, porque se confirmaron la llegada de dos, ya mencionabas vos, Gerardo, dos nuevos refuerzos. La situación de Guillermo Benítez, lateral izquierdo, argentino pero nacionalizado paraguayo. Él había venido naturalizado, tiene raíces paraguayas, e incluso en algún momento jugó bien por Guaraní. Él viene a Paraguay. Había sonado su nombre para algún seleccionado, pero últimamente jugó poco en en Huracán. Pero si Cerro lo trae, tiene que ser titular para mí. Pasa que Cerro, lo que decíamos, lo tiene prácticamente solo Daniel Rivas como lateral izquierdo, porque Diego León va al Sudamericano Sub-20. Él va a ir al Sudamericano Sub-20, entonces para el arranque de la competencia no va a estar. Pero viendo un poco eso que decís, Gerardo, no juega más. Es un buen lateral, interesantísimo Guillermo Benítez, pero Rivas... Mucha intensidad en la marca, no tiene tanta... Es decir, marca bien, es un perro de presa. El drama que él tiene es cuando tiene que centrar y cuando tiene que decidir en los últimos 20 metros cuando se proyecta en ataque. Me parece que Rivas terminó muy bien la temporada. Sí, en Nacional, eso sí. El gran sub-23 también que realizó. Claro, tanto en el preolímpico, campeón, como también en los Juegos Olímpicos en sí. Entonces, ojalá que le haya servido principalmente para sacarse tal vez ese estigma de haber sido parte de los 4 o los 5 que habían salido en el 2023. No, claro, él tiene que olvidar eso porque estamos hablando de un presente que fue pero muy Cerro bueno. Hizo muy bien, cederlo ahí y tuvo continuidad. Estamos hablando de su mejor año. Para mí su mejor año. Desde que está con esta situación de jugar en primera, no con la camiseta de Cerro, sí con la camiseta de Nacional, pero esa evolución que tuvo de ir a la selección, inclusive fue convocado a la mayor. Sí. Entonces, Dani Rivas terminó muy bien el año. Honestamente,
por cuestión de gusto nada más le digo a Juanma que cubre Cerro Porteño, Benítez tiene que ser titular por cómo yo le veo, por la intensidad que tiene, pero ahí no hay que desmerecer la campaña de un jugador de la casa como Rivas. Claro, Daniel Rivas, que de hecho, bueno, se aguarda la llegada de Benítez, ¿verdad? Pero es el que está hoy trabajando en el plantel. Se habló de Coyote Rodríguez en su momento, no corrió cayó esa negociación. No hubo negociación, hubo llamado, pero ya no, la posibilidad nada más que sondeos y por sobre todo... Claro, a Coyote no, Gustavo Velázquez sí, ya está, lo anunciábamos el viernes, se confirmó el fin de semana. Él tenía una pequeña deuda también que negociar con Newell's. Cerro le va a comprar el pase a Gustavo Velázquez. Claro, y él prácticamente va a negociar con Cerro, porque Newell's en este caso por esa deuda lo va a dejar salir. O sea, en todo caso había algo que pagar también. Cerro le va a dar algo a Newell's. Creo que van a ir pero le debe una plata importante. También, creo que van a ir por cuerdas separadas desde el punto de vista de la negociación con Cerro. Va a ser ya está, de tú a tú, ¿verdad? Hecho, o sea, Newell's le va a pedir lo que quiere, ¿verdad? Claro. Ahora le va a decir Newell's, bueno, voy a recaudar y mi deuda con Gustavo es aparte. Exacto. No puede entrar eso en negocia el negociación. jugador, eso negocia el jugador con Newell's, que ya es un hecho, ¿verdad? Que ya está, Gustavo Velázquez viene. Pero en mucho creo que va a aligerar la negociación para que Velázquez vuelva a nuestro para fútbol. Su salida, sí, principalmente por el lado del ¿Cuánto jugador? Va a ganar Cerro con la presencia de Velázquez y el fútbol paraguayo, el torneo y ni hablar de la selección? Lo que pasa es que Gustavo, con el presente que tuvo en la selección, ganó mucho más notoriedad, ¿verdad? Claro que la idea, otra pero figura. en Newell's últimamente él era líder, abanderado, sí, capitán. Viste que hablamos del tema también que tiene que ver con la inversión de los clubes a un futuro, a corto o largo plazo. En el caso de Leguizamo con Olimpia, ¿verdad? Pero en el caso de Cerro con Velázquez es una apuesta para tener buenos rendimientos que no los tuvo este año ni temporada pasada. Dramas en ese sector. Zona defensiva, por eso vas a pagar la plata que vas a pagar por un jugador que ya es experimentado. No sé si vas a tener más retorno después, pero la idea es justamente fortalecer una línea que Cerro la tuvo muy floja para poder apuntalar el equipo para poder pasar por lo menos la fase 2 de la Libertadores, ver qué pasa en la fase 3, que creo que el camino está allanado para que Cerro vaya a la fase de grupos. Por los nombres que está fichando, me parece que Cerro va a pelear la posibilidad. Y aparte no hay algún rival así muy, ¿verdad? Por eso, ¿no? Viendo el derrotero, el camino me parece que es factible que Cerro se pueda ilusionar con estar en la fase de grupos Libertadores. La pulseada que tendrá Cerro Porteño en Copa Libertadores, su rival aún no está definido, o Defensor Sporting Monagas. O Monagas esa sería la primera, ¿verdad? Claro, y el ganador de esa llave va a enfrentar a Cerro, y el ganador de la fase 2 tiene del otro lado a un representante de Colombia. Sí, que todavía no se había definido. ¿Y quién era el otro? Que ya en estos días creo que se definió. Era el Melgar de Perú, contra el Melgar de Perú. Melgar de Arequipa, sí. De Arequipa, Perú, exactamente. O sea, tienen salvo, porque en Colombia podría haber sido clasificado Millonarios de Colombia. Millonarios de Bogotá. También de Colombia. Aparte de los laterales, del lateral Guillermo Benítez y de Gustavo Velázquez, Cerro está en negociaciones también con un delantero argentino de nombre Jonathan Torres, 27 años, y últimamente estuvo en Lanús de Argentina. Y no se descarta la posibilidad de otro defensor central, Matías Damián Pérez. Él es argentino, pero también con la naturalización de raíces paraguayas. De raíces paraguayas, exactamente. Tiene 25 años y también están en negociaciones con él. Consulté el fin de semana por las dudas. Claudio Aquino se despidió de Vélez. Sí. Y tiene varias ofertas. Y tiene varias ofertas. México, y Brasil. Entre ellas está se manejó la posibilidad de que vuelva a Cerro, pero a mí me descartaron esa posibilidad. O sea, Cerro no lo busca en este mercado de pases y no va por Claudio Aquino. O sea, la posibilidad de que Claudio Aquino venga a Cerro no es real. Sí, de vuelta, y como en cada mercado de pases está el llamado y el sueño de poder repatriar a Oscar Romero. Sí. No hay una oferta formal porque hay teléfono abierto entre el presidente Juan José Zapac y Oscar Romero, y ya dependerá de cómo se va desarrollando el mercado de pases. Hay un llamado, una intención, porque siempre en cada mercado de pases lo llaman a Oscar. Sí. Y cuando hubo posibilidad de llamarlo a Ángel, también lo llamaban a Ángel. Así que es el sueño que tiene esta dirigencia de poder fichar a Oscar Romero,
para reforzar el plantel de Cerro Porteño de cara a la próxima temporada, pero dependerá de cómo se desarrolle el mercado de pases. Hoy leí en Brasil, sí, en Brasil lo despidió el Botafogo oficialmente. Y es pretendido por otro club brasilero. Por otros clubes. Se habla del Fortaleza, Fortaleza. Y también mencionaban al Gremio y al Inter. ¿Dijiste lo de Colo-Colo también por Claudio Aquino? No. Porque también lo estaban buscando. También. Colo-Colo está buscando un jugador, no digo, en el caso de Aquino, más un armador, pero surgió otro nombre también. Me pasa aquí Wilson, lo que decía también el colega Cristian Alvarado, reportero de ADN Deportes. Dice, representante de Derlis González sobre la opción de Colo-Colo. Es muy difícil, tienen un contrato muy alto y Olimpia difícilmente se quiera desprender de él. Dijo entonces para ADN Radio Chile. Tengo entendido que es Renato Vitar, no lo nombra, pero dice representante de Derlis González. O sea que Colo-Colo dentro de esa lista de jugadores que busca para tener buenas opciones ofensivas, variantes. Y Derlis es uno de esos jugadores que te abre un partido de la nada, claro, la inventiva, la capacidad, mucha capacidad y calidad. Entonces lo buscaron también a Derlis. Suena al menos el nombre de Derlis González también en Colo-Colo. Claro, porque Colo-Colo se desprendió de su figura de Palacios. Claro. Viene a Boca. Sí, exactamente. Se fue a Palacio a Boca y estaban buscando un jugador. Y entre los nombres que manejan en su lista está Derlis González, pero ya Renato Vitar, su representante, lo está descartando con esta situación que vive. Gerardo, aprovechando los últimos segundos en ABC TV, Santander rescindió con Nacional de Montevideo, o sea, no continuará. Sí. ¿Y se habla de un retorno, un eventual retorno? Sí, a Paraguay al menos. Sonó para Nacional. ¿Verdad? De Nacional de Montevideo a Nacional de Asunción, pero rumores. Hasta aquí vamos a ver si avanzan o no las negociaciones, porque de por ahí sí el aficionado de Guaraní imagina, sueña con tenerlo de vuelta. Su nombre no está registrado, o sea, cartón lleno, por sobre todo en la zona de delanteros en el equipo de Chiquiarse. Y claro, con Ferfera con este detalle, sí. Aparte, que no parece que por A o B motivo, creo que ya terminó un ciclo al menos. No, aparte él tiene un costo muy elevado. Cerramos con ABCTV, las gracias que continuamos en las 7:30, la más potente del país. Él tiene un salario bien salado. Y en Guaraní, justamente por ese gran detalle, no lo pudo retener, porque era intención, lo trajeron de Italia, del fútbol de la categoría B. Sí. De Italia lo habían traído. Y para reforzar, y tampoco se pasó más tiempo lesionado que... Sí, con Pugal. Pero siempre es importante, o sea, él llegó a convertir, incluso en Nacional de Montevideo, llegó a convertir en un clásico. A Peñarol le había hecho el gol de la victoria en un clásico. Y se habla de un eventual retorno. Nacional, que en su momento había sonado también la intención de fichar a Diego Churín, que ya se despidió del país, iba rumbo a Perú al Universitario. O sea, están buscando 9, evidentemente. Va al fútbol peruano, sí. Churín, que a través de las redes sociales daba el agradecimiento al fútbol paraguayo, a este país que lo acogió muy bien. Y aparte de Churín, más allá de que no pudo gritar campeón últimamente con Cerro Porteño, dejó una estela importante, porque cuando llegó nadie lo conocía, más allá de que a algunos que otros, me incluyo, que seguía el fútbol chileno y se sabía quién era Diego Churín, que venía él venía de Chile, de la U española, de la Unión Española. De hecho, Cerro la Unión Española de Chile, le compra el pase a... Claro, a que tiene la camiseta al igual que... Es por Colombia, amarilla y roja. Van llegando los mensajes al 0972-730-730, 12 con un minuto. Cerramos con la gente de ABCTV, seguimos hasta las 14 con el Cardinal Deportivo a través de las 7:30. Hacemos el primer corte, Ariel, y ya venimos enseguida. Vení a Bristol, encontrás las mejores ofertas navideñas, hasta el 50% de descuento, televisores, celulares, aires, motos y muchos productos más. Además, todas tus compras participan de la promo más grande del país. Vos podés ser el próximo ganador de 100 millones en efectivo o una Volkswagen Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país.
Upisa trae para vos sus cortes ahumados en fetas, pastrami, lomito, lomo, pernil y bondiola. Una explosión de sabor en cada bocado. Perfectos para picadas, sándwiches, gourmet o simplemente disfrutarlos tal como están. Abrí, serví y sorprende. Encontralos ya en tu supermercado favorito. Upisa, calidad desde el origen. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED bulb, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la marca Sika. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Encontranos en Instagram como AR-Electricidad 90 y en Facebook como AR Electricidad SRL. Teléfono 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. Asistencia Médica San Sebastián, Medicina Prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Avanza siempre con Kenton. Este mes de diciembre lleva tu Kenton con tanque lleno gratis de Puma Energy. Aprovecha esta promo y lleva alguno de estos modelos con tanque lleno. La Blitz 110 SE, GTR 150 o 200 LTD, la Shark u otros modelos seleccionados. Visita cualquiera de las sucursales de Ichacomer o escribe al WhatsApp 0976 10 10 10 para más información. Y avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? ¿Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas? En las estaciones de servicios Susaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susaiposta. Cantidad y calidad garantizada. La vida está llena de sueños y desafíos, como comprar una casa, cambiar el automóvil, equipar el living, ampliar el negocio o hacer el viaje planeado. Y en cada uno de ellos, Solar Banco está ahí para acompañarte, porque todo es mejor con Solar Banco, un banco para cada uno. Estudia Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscripciones abiertas para el 2025 con matrícula gratis. WhatsApp 0994 47 47 45. Universidad Autónoma San Sebastián en Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Vení, juntos vamos a crear periodistas. Les traemos una deliciosa recomendación que no pueden dejar pasar. El arrollado de pollos Don Juan, preparado con los mejores ingredientes y perfecto para estas reuniones en familia y amigos. El arrollado de pollo está listo para servir frío o caliente, como mejor prefieras. No esperen más. Visita cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan o podés llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. ¿Sabían que hace 40 años se lanzó la primera leche en tetra en Paraguay con Lácteos Trébol? Y lo celebramos con una edición especial que reafirma nuestro compromiso con la calidad. Lácteos Trébol nutre tus emociones. 13 años consecutivos en el Top of Mind con la garantía de la cooperativa Chortitzer. 12:06 en todo el territorio nacional. Seguimos con esta edición del Cardinal Deportivo. Nos había dicho Luis Vidal que hoy tenían que hacer su primer amistoso. Recoleta Tarea. El 6. ¿No dijo el lunes? Hoy dijo, este lunes a las 7 jugamos. A las 7 de la mañana. ¿Verdad? Sí, señor, exactamente. Pero vamos a tardar también ya enseguida con esos detalles. Oscar Romero. ¿Es o no? Me dijeron el fin de semana. El gran fichaje que quieren anunciar, ¿o no? Me dijeron el fin de semana, Fabio, Gerardo, con relación a Diego Martínez. El técnico de Cerro Porteño. Que la directiva de Cerro, cuando se sentaban a hablar de los refuerzos, le dijeron, profe,
nosotros podemos traer y estamos dispuestos a traer jugadores de mucho renombre para tu plantel. Tenemos carpeta de jugadores, incluso la directiva de Cerro manejaba jugadores de nacionalidad brasileña que están actualmente en la liga brasileña, pero que el profesor Diego Martínez le dijo: prefiero jugadores de comprobado compromiso y que ya hayan trabajado conmigo como mínimo. Conocidos, claro. Era valores conocidos. Exactamente, sí. Valores conocidos. Y en eso está Cerro Porteño ahora, por eso es que se da lo de Gustavo Velázquez, por eso es que se da lo de la renovación de Alexis Martín Arias, por eso se da lo de Gatito, sí. Por eso se da lo de Guillermo Benítez, porque son jugadores que él conoce, claro, y que él puede sí comprobar que le pueden brindar algo a Cerro. Ahora, Juanma, en la conferencia, nada más para refrescarle a la audiencia, principalmente a la cerrista, él dio a conocer qué tipo de fútbol le gusta, dio su característica, o fue de aquellos que dicen: yo no me caso con ningún sistema, puedo variar. En cuanto al sistema no me especificaron, no. Pero sí tiene un estilo de juego que él prefiere la pelota por abajo, salir la salida con usar a los defensores, al arquero, la tendencia de pelota, sí. Pero con intensidad, desde allí, claro, recuperar sí, con intensidad, sí. Claro, con mucha intensidad principalmente. Porque Boca jugó, cuando lo dirigió, varios pasajes del campeonato jugó con mucha intensidad, pero los resultados no le acompañaron principalmente. No jugaba mal su equipo, pero de aquello de qué te sirve jugar bien pero no ganar. Eso en varios partidos ocurrió cuando estuvo dirigiendo a Boca. Sí. Eso principalmente con relación a Cerro, que puede pero seguir. Convengamos que aquí es totalmente otro mercado, otro ritmo. No se puede marcar paralelismo. Aquí es incluso se juega más al roce físico. Es más complicado aquí. Claro, la pelota más arriba, más claro, aérea. La pelota dividida está más al orden del día. ¿Qué más debe traer Cerro? ¿Te parece que con esto lo de Guillermo Benítez ya está bien? Algo similar a Quino. ¿Quién para crear en Cerro? Y ese es el jugador, pero bueno, ahora le está sacando puntos vos al que el hincha está esperando, por decirte, ¿verdad? Sobre lo de Oscar Romero. Sí. El hincha espera, la directiva espera. Notaron que de Oscar hubo una predisposición diferente a otros mercados, pero que va a depender de lo que él pueda llegar a manejar también como eventuales ofertas, ¿verdad? Pero y vos hablaste lo de Diego Martínez, pero si viene él no hay problema, porque estamos hablando de una comprobada capacidad y profesionalismo, ¿verdad? No estamos hablando de un jugador que pueda tener altibajos hasta lo emocional, ¿verdad? Porque eso es lo que uno, con lo que vos decís, Diego Martínez, estamos hablando de un técnico que quiere un compromiso total y absoluto, ¿verdad? De los jugadores. Y en ese sentido, bueno, Oscar sí, tiene la venia de Diego Martínez. O sea, se sabe que Oscar Romero va a venir y se pone la camiseta y juega. Bueno, y por eso le digo, a lo que Gerardo planteaba, si un Claudio Aquino o un parecido, ese es Oscar Romero. Sí. Ese es Oscar, ¿verdad? Claro. Y después, no sé, creo que mirando un poco el mercado le puede faltar un 9 más, ¿verdad? Un 9 porque se fueron Churín, se fue Ferfer. Sí. Un 9 con características un poco diferentes a la de Francisco Da Costa. O de Da Costa, y o uno parecido otra vez. Los volantes internos ya lo tiene Piris Damota. Piri estaba con la posibilidad Jorge Morel. Sí, señor. Otro valor más en esa posición, ¿quién? Está Fabricio Jara también que retornó. Vamos a hacer un cambio de frente rápidamente. Sí. Vamos a conversar porque está en línea con nosotros el colega de ADN Chile, Cristian Alvarado. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Buenos días para nosotros. Bienvenido al Cardinal Deportivo. Te saluda Juanma Figueredo. Juanma, ¿cómo te va? Qué gusto de saludarte. Buen día para todos ustedes ahí en la mesa también. Bien, gracias, Cristian. Estamos compartiendo aquí la mesa con Gerardo, con Fabio, para hablar sobre esto que evidentemente nos sorprendió a todos aquí en Paraguay y un eventual interés por parte del Colo-Colo, del cacique, sobre Derlis González. Cristian.
Claro, a ver, en el caso de Derlis González, para clarificar, Colo-Colo está buscando un centro atacante, un delantero que sea un compañero de equipo, en este caso, en ofensiva, de Javier Correa, entendiendo que en esa posición llegó Guillermo Paiva, que ustedes lo conocen muy bien, pero que finalmente no se le extendió su vínculo y están buscando sí o sí un delantero. Dentro de las posibilidades aparece Derlis González y nosotros hace algunos instantes acá en ADN hablamos con su representante, con Renato Vitar, quien derechamente nos contesta, nos regala algunos segundos para conversar respecto a esta situación y dice que es muy difícil, tiene contrato vigente hasta diciembre del año 2028 y los montos que estamos hablando que percibe en Olimpia del Paraguay, él siente que hace prácticamente imposible esta posibilidad que pueda llegar a Colo-Colo más allá de la intención que tiene el equipo del Cacique acá en nuestro país. Y el Cacique también preguntó por Claudio Aquino, ¿hay cierta negociación o nada más son rumores que se dan a esta altura de los acontecimientos a la hora de ir abrochando jugadores para cada club? Y lo de Paiva definitivamente no cuajó, no caló, por eso no se dio su continuidad con el Colo-Colo. Sí, a ver, lo de Derlis González no es primera vez, no es primera vez que suena en Colo-Colo, pero bueno, ahora la condición que hoy día tiene Colo-Colo es distinta, o sea, por ejemplo, tiene pensado invertir 4 millones y un poquito más de dólares en 3 jugadores particularmente, en un arquero, en un volante y en un delantero. Después esos montos van a subir cuando tienen que seguir sumando jugadores. Se le fueron prácticamente 9 jugadores al equipo de Jorge Almirón. ¿Por qué digo que la condición es distinta? Porque en esos años o años anteriores, cuando aparecía lo de Derlis González, Colo-Colo no abrochaba competencia internacional. Hoy día Colo-Colo se le mira con otros ojos, llegó a cuartos de final de Copa Libertadores, lo dirige Jorge Almirón, está Arturo Vidal, entonces tiene otro sello, ¿no? El equipo de Colo-Colo, más allá que sea el equipo más popular o más grande de nuestro país. Pero está esta posibilidad, yo insisto, yo creo que es una opción, sí, está dentro de la carpeta que maneja el gerente deportivo José Daniel Morón acá en nuestro país, es verdad. Ahora, con esta declaración que nos entregó el propio agente de Derlis González, yo lo veo bien difícil que se pueda concretar, sobre todo entendiendo que tiene contrato vigente y que debe ser seguramente, ustedes manejan esa información, de los sueldos altos que tiene el atacante paraguayo. Por ahora, Cristian, la apuesta de Colo-Colo no contempla la posibilidad de comprar el pase de un jugador, negociar con otro club. Digo desde el punto de vista de una cotización alta, como el caso, por ejemplo, de Derlis González, que debería negociar con la gente de Olimpia. Sí, exactamente. Mira, el manejo de Colo-Colo particularmente muchas veces, y es algo que se le critica acá en nuestro país a la dirigencia de Blanco y Negro, a la dirigencia de Colo-Colo, que muchas veces esperan que el jugador logre destrabar su situación en su club para luego después negociar directamente con el jugador. En este caso se ve muy difícil, entendiendo que él tiene contrato vigente, o sea, no va a salir así como ha sido Olimpia del Paraguay. Se asume que en este caso Colo-Colo tendría que negociar directamente con el cuadro de Olimpia del Paraguay y llegar a un acuerdo. Pero, insisto, yo no sé, yo lo veo bien difícil que se pueda concretar. Me sumo en esta misma línea de lo que nos declaraba acá hace algunos instantes en ADN la declaración de su representante, ¿no? Que finalmente él lo ve muy poco probable que esto pueda prosperar. Cristian, ¿cómo surge esto? ¿A raíz de un llamado, un sondeo de Colo-Colo o a raíz de una propuesta concreta que hace el equipo chileno? A ver, yo creo que todavía no hay montos sobre la mesa. Me parece que son sondeos, y como te decía anteriormente, ¿no? Lo de Derlis González no es primera vez, no es el primer mercado que aparece en el horizonte de Colo-Colo. Ahora suena mucho más atractivo el presente de Colo-Colo, que está en Copa Libertadores, que está en fase de grupo, que tiene Arturo Vidal, que lo dirige Jorge Almirón. O sea, es otro estatus el que tiene Colo-Colo, a diferencia de años anteriores, ¿no? Que tuvo que convivir ahí prácticamente rasguñando una competencia internacional. Pero me parece que más la intención de ver, ¿sabes qué? Lo de Derlis González, jugador atractivo, nos interesa, es justamente lo que están buscando, porque es un acompañante para Javier Correa, o un 9, lo de Guillermo Paiva no dio resultados, mucha lucha, corre bastante, pero lo que necesitaba Colo-Colo en ese instante era goles, y lamentablemente no fue el goleador que esperaban acá en Colo-Colo. Porque estamos hablando de un Derlis que no tuvo un buen año, sobre todo por una recuperación física que no fue a plena,
o a pleno en este caso. Y entonces es un jugador que estando bien, tiene una tremenda calidad, vuelve a la selección tranquilamente, él lo puede hacer. Y como decís, Cristian, como decís, es el ideal para un acompañante de un 9, porque él es ese típico jugador que puede crearte en espacio reducido, inventarte algo diferente. Y claro, apunta alto Colo-Colo, pero está la cuestión contractual del jugador que sin duda este año tiene que ser una de las figuras nuevamente de Olimpia. Sin duda. De hecho, conversando con algunas fuentes al interior de Colo-Colo me aseguran eso, o sea, el delantero ideal de cierta manera en cuanto a las condiciones, características, aparece Derlis González, por eso está en la carpeta de Colo-Colo, eso no hay que descartarlo ni mucho menos. Ahora, que se pueda concretar por los montos, por la extensión de su vínculo en Olimpia, por el sueldo que él percibe mes a mes, entonces eso se hace un poco más complejo. Pero te insisto, más allá de esta intención, lo declaró acá en ADN su representante, se ve algo complicado que se pueda dar esta operación, quiero decir. Lo cierto es que Colo-Colo quiere invertir por un jugador de categoría ahí en zona ofensiva, y uno de los nombres es Derlis González, y si no es él, buscar otro, pero con ese mismo perfil de jugador de calidad, jugador de selección que lo es Derlis González, Cristian. Exactamente, acá Colo-Colo tiene pensado invertir, hoy día tiene una reunión importante de directorio Colo-Colo, hoy día tiene que definir situaciones el equipo del cacique acá en nuestro país, por eso asoma todo esto prácticamente con urgencia, porque todavía no llega ningún refuerzo a Colo-Colo, y lo que se habla es que hay un monto específico para reforzar 3 zonas importantes, el arquero, el volante y el 9, ya. Para esos 3 jugadores, Colo-Colo quiere invertir cerca de $4.200.000 aproximadamente. Después tiene que seguir reforzando el equipo, pero hay prioridades, y estas 3 son prioridades. El 9, por eso se habla de lo de Derlis González, el volante y el arquero. O sea, un poco más de $4 millones de inversión para arquero, el otro puesto que decía Cristian, y delantero, Derlis González, entre paréntesis. Sí, y un volante. Un volante, arquero, volante y Derlis González entre los nombres, por llamar así un delantero que está buscando Colo-Colo. Exactamente, tal cual. Muy bien, Cristian, muchas gracias con todos los detalles de esto que ha surgido desde Chile y la posibilidad que es un poco complicada, según lo que entendemos, nos estás contando también. Que tengas un feliz año 2025, Cristian. Un abrazo para todos ahí en la mesa, gracias, que pasen bien. Muy bien, allí está Cristian Alvarado, colega de ADN de Chile, hablándonos un poco de este interés que ha surgido en las últimas horas y aclarando que no ha sido una oferta formal, sino que un sondeo de parte de Colo-Colo hacia Derlis González. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Tenés descuentos directos en tus cargas y acumulás puntos para canjear por premios increíbles. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios disponibles en Google Play y App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Este fin de año, Apostala te trae la promo Año Nuevo, Quincho Nuevo. Gana un quincho equipado para disfrutar de los partidos con amigos. Solo tenés que registrarte y jugar desde 10.000 guaraníes. Suma tus chances y despedí el año con un quincho increíble. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de la Navidad, el pan dulce arcoíris, la estrella de la merienda, la estrella de la noche, la estrella de la mesa de todos los hogares paraguayos, con su sabor inconfundible en sus diferentes presentaciones, con frutas abrillantadas y pasas de uvas y con chips de chocolate. Pan dulce arcoíris, la estrella de la Navidad.
Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha esta increíble oferta. Nueva fórmula, Limpia Azul, limpia profundamente las ropas, gracias a su fórmula de última generación. Limpia profundamente removiendo todo tipo de suciedades y deja las ropas suaves y con un exquisito aroma. Presentaciones polvo o líquido para lavado a mano o en lavarropas. Limpia Azul, con el sello de garantía base. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahue. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frente vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Casa Marco, pasión por la calidad. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Centro del Neumático es ahora CENEU, Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios neumáticos, lubricantes, accesorios, mecánica ligera, reparaciones. CENEU Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Seguinos en Instagram y Facebook como CENEUPY. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. 12:24, retornamos en el Cardinal Deportivo. Ella es... Hay pocos casos de representantes mujeres, ¿verdad? En su momento había, ¿cómo se llamaba la que estaba en Capiatá? Tenía mucho ahí está, gracias Wilson, Meli Gauto. Meli Gauto era sí, ella, sí. Ella era una de las representantes. Y después está lo de, a nivel internacional, ¿verdad? Lo de Icardi. Sí. Que Wanda lo representó en su momento. Pero eso no se puede contar. No debe ser así. No suma así. Estamos dando ejemplo, ¿verdad? Ya tuvo activa participación para que se vaya al Galatasaray. Sí, Icardi, por no, ejemplo, ahí, y renovación con el Inter también en su momento. Claro, ella no. Sí, ella tuvo ahí. No. Espera, esta situación, estábamos hablando de Cerro, estamos mezclando un poco de todo, porque así pues, esto claro, es muy dinámico. Estamos hablando de Cerro, hablamos de Olimpia también, porque Olimpia también se está armando, me parece a mí, de atrás para adelante, ¿verdad? ¿O es más completo lo de Olimpia? No, Olimpia ya está. ¿Sabes por qué te digo que ya está? Porque levanta la inhibición y así como lo hizo en su momento Cardona, van a anunciar a todos. Rápidamente. Lo de Cardona fue el regalo de Navidad para Olimpia, en aquel 2022 fue. Bueno, entonces extiende un poquito, pero a la hora en que Olimpia va a empezar a entrenar, a hacer sus primeros entrenamientos, van a aparecer los anuncios. Y ya están todos, ¿verdad? Creo que prácticamente están todos. ¿Qué le falta a Olimpia? Sí se reforzó bien defensivamente hablando. Y el 9, exactamente. 9. Pero hay tiempo todavía para seguir. Leguizamón se complica por el alto costo que... Sí, no. Pero mira que va por Leguizamón. No. El alto costo casi ¿Vos crees que es imposible? Vos sabés que si yo soy Olimpia, lo tengo ya Vareiro, tengo un buen año de redes, está todavía Eric López. No sé qué va a pasar con Tito Villalba. Yo creo que a lo mejor Olimpia ya lo tiene atado, ¿verdad? Porque lo que yo deduzco de todo esto es que Tito hace rato hubiera ya anunciado algún nuevo, o tal vez por una cuestión contractual no lo dice. Pero yo creo que está atado por alguno de los clubes aquí. La cuestión contractual se lo impide. A Tito, sí. Digamos que de ese lado. Pero está más Olimpia está más cubierto de ese lado que del 9. ¿Por qué lo impide lo de... Y porque el día 31 hasta el 31 de diciembre? Claro, está ligado
Y mira que Vareiro ya se despidió. No, pero Vareiro rescindió en forma así. Es un trato más directo, claro, no es tan formal como el de Tito. Sí, uno de los que más ganaba en Libertad. Sí, porque si vos me decís, San Lorenzo le pone un alto costo, más de $2 millones al 50% del pase de Iván Leguizamón. Y Olimpia está capacitado. No, es por eso te digo, para Olimpia. yo prefiero... El viernes, ¿te acuerdas que hablamos mucho de eso? Bueno, Gerardo, ¿te acuerdas que yo decía romper el mercado? Decía... Yo prefiero invertir, claro, o sea, yo prefiero pagar el 9. Cauteloso. Entre Johnny y Gerardo dijeron no. Sí. Y después habló con nosotros Julio Jiménez y nos dijo, nos vamos a hacer patoteros en este mercado. Digo. Claro. Ahí está. Bueno, y ahí está la expresión más clara de lo que está haciendo Olimpia. O sea, entre Leguizamón y ver un 9, que quizás dentro de toda su cotización te puede costar en un año unos 700, 800 mil dólares, ¿qué haces? Porque te falta el 9 y que sea goleador, ¿verdad? Sí. Donde... el olimpista se sigue ilusionando, por ejemplo, por el nombre de Adam Vareiro. Que en Argentina hoy, cierto, tenemos razón, Gerardo. Un hecho, su salida de River, es decir, tiene que buscar club. Y al no hacerse de los locos los dirigentes de Olimpia en invertir, es cierto, porque hace una buena inversión lo del Iván Leguizamón, pero es el 50% del pase. Voy por el nuevo que me puede asegurar goles. Sí. Y más todavía si no ocupa plazas de extranjeros y es uno conocido de la casa como Adam Vareiro. Sí. Teis Sports habló de eso que mencionaba hoy Gerardo. El Olimpia de Palermo cerró la llegada de Robert Rojas e insiste por Vareiro. El último campeón de Paraguay tiene prácticamente acordada la cesión del defensor, mientras que por el delantero se activaron las charlas. Sí. Dice en su página web www.teisports.com.py. Adam Vareiro, que es de la formativa de Olimpia. Formativas de Olimpia, sí. No tuvo un buen primer semestre en River. Por todo lo que se generó por su llegada y todo se esperaba. Llegó sin hacer pretemporada, cambio de técnico. Después vino el cambio, eso principalmente. Sí. Su mejor versión es la de San Lorenzo de Almagro de los últimos tiempos. Y si Olimpia logra recuperarlo, estamos hablando de un jugador que le va a hacer muchos goles. Sí. Va a hacer goles de todos los colores. Conoce el medio, conoce el ambiente. Y aparte Olimpia ya es un equipo, ya no estamos hablando de un equipo en construcción o en formación. Olimpia ya es un equipo hecho a la medida de lo que necesita Martín Palermo y reforzándose de acuerdo a lo que también necesita Olimpia para un mercado donde va a ser exigente todo esto que tiene que ver con la competencia, porque estamos hablando de 2 torneos y sabemos cómo Olimpia afronta la Copa Libertadores cada vez que está en fase de grupos y cómo lo va a hacer con el desafío de volver a defender el título de campeón local. Entonces necesita 2 por puesto y lugares donde tenga mayor amplitud en cuanto a elecciones por parte de su entrenador. Aquí dice, en River hay algo que está claro, www.teixesport.com. Es que difícilmente Vareiro siga con la banda roja cruzada al pecho la próxima temporada. Pretendientes como Olimpia tiene en varias latitudes de Sudamérica, Pero el gran problema es que pocos pueden hacerse cargo de su elevado contrato. Sí, del sueldo. Es decir que... del sueldo que percibe. Está entre los mejores pagos. River no busca desprenderse fácilmente de él, sino recuperar la inversión de casi 3.5 millones de dólares que hizo en agosto. Muchísima plata pagó por él. Sí, y aquí fue toda una novela su... Recuerdo. Sí. Acá ya hay un oyente que dice mejor gastar por Alario, por ejemplo. Dice que Alario estaba hablando con Nacional de Montevideo, pero finalmente ahora se metió Estudiante de La Plata también, por Lucas Alario. ¿Y Olimpia no podría hacer una inversión por Alario? Y siempre y cuando... Que como eso sería al estilo, esa operación sería parecida a la de Iván Leguizamón, ¿verdad? Pero Alario llega como jugador libre. Sí, no tiene su ventaja. El camino siempre se ve más allanado cuando aparecen jugadores como agente libre. Esa es su ventaja. Ahí tenés que negociar directo con el jugador, ¿verdad? Una prima es importante. Y le hace un contrato de por lo menos 2 años, ¿verdad? Mínimo de 2 años. Sí, ¿verdad? Boselli había llegado a Cerro con un contrato de 1 año, pero cumpliendo objetivos. Que lo cumplió, ¿verdad? Que lo cumplió y iba a renovar. Y Lucas Prato llegó por su segunda temporada, ¿verdad? Lo que tenía Olimpia era una opción preferencial de extender el contrato. Pero llegó también como agente libre. Llegó como agente libre y le hicieron 1 año de contrato con opción preferencial para Olimpia de extender. Prolongar, si hay acuerdo de las partes, ¿verdad? Y fue lo que pasó con Prato para que continúe la temporada 2025. ¿Vos le querés vender a Delia a Colo-Colo, Fabio? No, ¿por qué? Y acá un oyente dice, ¿qué pasó, Fabio? Estaba hablando como representante de Delia, a toda costa lo querés llevar. Y dice, no, pero aclara que es una broma. Al contrario, lo que estamos dándole nomás el destaque a lo que significa Derlis González para Olimpia, para nuestro fútbol en sí, también de tener un jugador de calidad que no tenemos mucho,
y que como equipos como Colo-Colo, que son equipos muy grandes de Sudamérica, lo quieren tener, sondean, pero se dan cuenta de que no. Esto va a ser complicadísimo, porque Olimpia lo tiene bien atado al jugador, con un salario merecido y una negociación que fue, recuerdan ustedes, muy difundida en su momento, para tenerlo y con contrato hasta el 2028. Sí. Derly González, o sea que tenemos Derly para rato en Olimpia. Y no creo que a esta altura de los acontecimientos Olimpia tenga que desprenderse de un valor donde tiene en vista Copa Libertadores, el torneo local y apunta siempre a lo que voy, nomás vos apuntás a Paraguay y querés un delantero de calidad, un delantero que si está bien te va a rendir perfectamente, es un jugador tremendamente bueno, ¿verdad? Con jerarquía. Ese es Derly González y paremos de contar hasta inclusive, ¿verdad? Muy pocos en nuestro país se destacan justamente por esa capacidad que tiene de jugar, por eso es para destacar como Colo-Colo lo busca, pero sabe que va a ser muy difícil tenerlo, ¿no? Gracias a este oyente que dice, Adam Barreiro también está en el interés de Rosario Central, y buscando aquí también, si veo una publicación que habla que Ariel Holland es el nuevo técnico de Central, y que lo tiene apuntado también como eventual refuerzo, o sea que está ahí. Y siempre y cuando pueda cubrir esa demanda que tiene River por recuperar algo de lo que había invertido por él y el costo elevado el sueldo que tiene el jugador. En el fútbol argentino no, como se suelen decir justamente los rioplatenses, suelen decir, no están para tirar manteca al techo, no. Ahí está complicada la situación, incluso muchos no pagan en dólares en el fútbol argentino, lo especifican y ahí es donde los jugadores quieren salir de ese mercado. Y por eso lo de Lucas Alario, no sé, claro, a Estudiantes a esta altura de los acontecimientos está muy bien manejado. Estudiantes le quitó un jugador a Boca ahora. Sí. Lo llevó a Barrio, puede ser. El apellido del futbolista de Boca. Estudiantes pagó la cláusula de rescisión. Que no era tan alta, ¿verdad? Pero que para lo que es Estudiante y lo que es la bomba de sacar un jugador a Boca. Cristian Medina. Cristian Medina lo fichó. Sí. Se habla en Argentina lo consideran un bombazo. Es un volante mixto, sí. Que ha jugado seguido últimamente, era titular en Boca. Sí. Cristian Medina que va a fichar, va a jugar por Estudiantes de La Plata. Claro, está lo de Alario, está lo de Adam Barreiro, un poco diferentes, pero ambos goleadores para lo que necesita Palermo en el área, ¿verdad? Porque ya hablamos de la capacidad de Hugo Adrián Benítez, pero él es totalmente distinto a lo que se quiere ahora. Quieren uno que conviva de otra manera en el área, más allá de arrastrar marcas, que también tenga definición. $15 millones pagó Estudiante por la cláusula. Acá. Sí, porque es un jugador muy joven. Fíjate en el... 15 millones de dólares. No, fíjate en la edad de Medina y cuántos partidos viene teniendo. Altísima la cláusula, altísima la cláusula. Hasta el raro caso de Medina que pagó su cláusula de 15 millones de dólares para dejar Boca. Sí. Y acá colabora Néstor. Y es titular. Entró un inversionista americano a Estudiantes, dice. Sí, por eso. No, justo te iba a decir eso. Dinero. Te iba a decir eso. Ya empieza entonces a esa gente que vino a tomar también protagonismo y meter dinero para que eso vaya corriendo en Estudiantes, ya hace entonces su primera gran aparición con esto de los 15 millones de dólares para nuestro mercado. Muchísimo. No, imagínate que es una locura. Ni Cuyabá lo vendió así a Bragantino a... Acá colaboran los oyentes a Pita, también. Mirando un poco el mercado brasileño y la comparación en dinero, ¿verdad? El grupo Guillet colabora acá, Sí, inclusive se hablaba de una inversión también por el estadio y compañía, ¿verdad? El Gillette debe ser, ¿verdad? Sí, Gillette. Sí, el grupo Gillette que entró fuerte a... Mira, 15 millones, es muchísimo. Y justamente los argentinos, y esto es las SA que aparecen, por más que los argentinos no veían con los dirigentes. Acá están no llegando con buenos ojos y ya son 4 oyentes que nos dicen, son 6 meses se quedan Estudiantes y allí lo llevan a Europa. Sí. O sea, hablan a una inversión a largo plazo, evidentemente. Corto, mediano plazo diría yo, pero tenerlo brevemente y después sacar provecho de lo que es la realidad futbolística de Medina. Pues sabes que yo creo, ¿verdad? Quiero entender un poco los movimientos que hace Olimpia con el caso de Tobías Morínigo. Parece que es algo parecido también a lo que hace Olimpia. Porque es un valor de exportación. Paga un porcentaje importante para tener el pase del jugador y él va a ser
creo que va a ser una de las figuras visibles que vamos a tener en el Sudamericano Sub-20. Y una de las futuras ventas que pueda tener Olimpia. Sí. Lo de Mourinho. Sí. Porque Mourinho, creo, ¿verdad? Si nuestro técnico Aldo Duscher quiere aprovechar bien esa capacidad de dos jugadores que ya tienen roce a nivel de primera división, de experiencia. Uno más que otro, ¿verdad? Pero igual, Diego León a la izquierda y por delante podría jugar todavía Mourinho. Él como volante. Como volante por el sector izquierdo. Él no tiene problemas de jugar de lateral izquierdo, pero por lo que demostró, por lo que vimos, jugando como volante, siempre por ese mismo sector, le puede dar más al equipo. Sí. De hecho, a mí me dicen que él es el titular en la selección sub-20. No, claro que es titular. El lateral izquierdo titulares. Incluso por sobre Diego León. Por eso te decía, aprovechar un poco la experiencia, pero uno de ellos nada más juega. Uno de ellos. Porque pueden jugar los dos juntos sin problema, ¿verdad? Salvo que uno de ellos volantee. ¿A quién lo tendrá? Por eso, porque vos tenés un tándem ahí muy interesante con León y con Mourinho. No, totalmente. La velocidad de León. Muy bueno. La calidad técnica de Mourinho. Pero juega ahí con un volante más creativo, Duscher. Por eso Mourinho es el titular y León es el suplente. Pero hay que ver, muchas cosas pueden seguir pasándonos amistosos, tomando forma el equipo, pueden terminar jugando juntos. A veces en pleno campeonato de esa modalidad se arma el equipo. En la segunda, tercera fecha se van acomodando y termina por encontrar el equipo. 100 millones aportó el inversionista en el primer año a Estudiantes. Y es el CEO del Liverpool. O sea, consiguió un inversionista. La intención que tiene Juan Sebastián Verón es competir a los equipos brasileños. Sí. Y entonces está buscando dinero de afuera. Sí. Y no tiene la figura de SA, pero es prácticamente la misma. Es encubierta, o claro, sea que exactamente. Bien maquillada, disfrazada de otra manera. ¿Quién es Bruno Recalde? Había aparecido Bruno Recalde, futbolista, había aparecido en Olimpia. Bruno Recalde, yo lo vi últimamente en Tacuar. Sí. Y yo no sé. Como sub-19 en Olimpia. Él creo que tenía contrato vigente con Olimpia, pero yo no sé si había rescindido el contrato con el club. Porque aquí el club Celaya de México, cuenta oficial del Toro. Celaya somos toros, dice. Y yo creo que está libre él. Y va a fichar como jugador libre. Desde el Club Olimpia, dice. Bienvenido, Bruno. Torada, les presentamos a un nuevo miembro de nuestra Toro familia. ¿Por qué le ponen Toro a todo esto? De cara de clausura 2025. Y está bien, ese con el marketing que ellos manejan. Toro así, Familia se llama. Y sí, así se manejan ellos. Familia. Con 20 años, directo de Paraguay, estamos contentos de que sea un toro más. Los toros del Celaya, ¿verdad? Los toros, sí. Ahí Bruno Recalde dice: ya estás en Celaya, a darle con todo. Hagamos historia juntos, y lo arroba a Bruno Recalde 010. Hay que hacer un corte, 19 con 40 minutos, y ya seguimos con más Cardinal Deportivo. ¿Están listos para saborear el auténtico sabor de la tradición? Porque cada embutido Ochi es un tributo a las raíces familiares y a los sabores que han perdurado en el tiempo. ¡Qué rico, Ochi! Esta fusión de culturas que nos gusta a todos. Conoce sus más de 70 productos en www.ochi.com.py y en sus redes sociales. Con el Cacique, arranca el 2025 cero estrés. El Cacique sortea 3 Kia Sonet 2025 0 kilómetro y 30 vales de compras de 1 millón de guaraníes. Con cada compra de 30.000 guaraníes tenés tu cupón. Cuantos más cupones, más posibilidades de ganar. Sortea el 5 de enero del 2025. Arranca el 2025 cero estrés con el Cacique. En Luque, Aregua e Itagua, el Cacique sí te conviene. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También podés escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Facebook Energy Gas. Instagram Energy Gas-PY.
Hoy sábado, realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py o descarga la app Farmaoliva o llama al 021-235-5000 que los grandes descuentos de Farmaoliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmaoliva. Génesis, el agua mineral natural alcalina que te hidrata 3 veces gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, el origen de la vida. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu o en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. Esta Navidad, llena tu hogar de magia con Inverfin. Encontrá todo lo que necesitas con hasta un 70% de descuento. Celulares para capturar recuerdos, TVs para disfrutar pelis en familia, o parlantes para armar la fiesta en tu casa. No esperes más, la magia de la Navidad te espera en Inverfin. Visita tu sucursal más cercana o escribinos al 0981-288-828 y descubrí las mejores ofertas navideñas. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Claro, a ver, en el caso de Erling González, para clarificar, Colo-Colo está buscando un centro atacante, un delantero que sea un compañero de equipo, en este caso en ofensiva, de Javier Correa, entendiendo que en esa posición llegó Guillermo Paiva, que ustedes lo conocen muy bien, pero que finalmente no se le extendió su vínculo y están buscando sí o sí un delantero. Dentro de las posibilidades aparece Erling González y nosotros hace algunos instantes acá en ADN hablamos con su representante, con Renato Vitar, quien derechamente nos contesta, nos regala algunos segundos para conversar respecto a esta situación y dice que es muy difícil, tiene contrato vigente hasta diciembre del año 2028 y los montos que estamos hablando que percibe en Olimpia del Paraguay, él siente que hace prácticamente imposible esta posibilidad que pueda llegar a Colo-Colo más allá de la intención que tiene el equipo del Cacique acá en nuestro país. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos. Leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ellopishupe Quitadol Gel, su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, Ellopishupe Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad, venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes o al 519-9000. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones este domingo. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito. Elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero. En locales de pago express y Equipago y en los biggies de todo el país. Sortea este domingo. Lotería Megaloto. Elegí cambiar tu suerte. 12:46 en todo el territorio nacional. Retornamos con Cardinal Deportivo.
Aquí por la 7:30. Alexis Martín, perdón, sí. No, te quiero decir algo, porque nosotros nos conocemos todos acá. Qué peligro de golf. Con la mirada. Vos estás manejando información ahí, porque veo una sonrisa pícara. No. Algo está pasando ahí con tu teléfono, ¿verdad? No, iba a compartir justamente con la audiencia Alexis-Martín Arias en Instagram. Cierra un año que no tuvo los resultados que esperábamos y que nos deja con hambre de cara al 2025. En lo personal, más que agradecido con cada una de las personas que conforman este maravilloso club y grupo que sin duda va a salir a comerse la cancha en todos los torneos que juguemos este nuevo año. Convencido de que siempre hay espacio para mejorar desde el trabajo duro y sacrificio, vamos por más. Cerro Porteño, Fútbol Paraguayo 2024, confirmando a Alexis Martín Arias su continuidad en la institución de Barrio Obrero. Y justamente para hablar sobre otro futbolista que todavía pertenece a Cerro Porteño, estamos en conversación, está en línea con nosotros el colega Juan Pablo Rúa Jiménez, desde Medellín, Colombia. Él es periodista de Radio Munera. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Asunción. Estamos en el Cardinal Deportivo a través de la radio más escuchada del país. ¿Cómo le va? Juanma le saluda. Cordial saludo a usted, a todos los seguidores de Paraguay. Feliz de estar acá para enviarles toda la información del tema Rafael Carrascal. Sí, señor, allí está. Ya lo menciona usted mismo, Juan Pablo. Dije bien, Radio Munera, ¿no? Sí, Radio Munera. Correcto, desde Medellín, Colombia. Juan Pablo, la información que la verdad a todos nos sorprendió también, porque Cerro le había comunicado a Rafael Carrascal que no continuará pese a tener contrato. Manejan que la América de Cali lo quiere, Juan Pablo. A ver. ¿Se cortó? Estamos recuperando la comunicación con el colega Juan Pablo Rúa Jiménez, desde Medellín, Colombia, quien tuiteó lo siguiente. Eventualmente si va nuevamente a su club de origen, porque él, por eso, sí, él llegó con de el América. Contra Cerro había jugado un torneo internacional, no recuerdo si no, la Libertadores, fase previa. Sí, la Libertadores, la pandemia. Fase de grupo, aquella vez que hizo el gol, Robert Morales hace el gol en Cali, le gana Cerro 1-0. O Pica fue el que le dio la pelota a Robert. No, puede ser que Pica, pero aquí en Asunción gana 1-0 también Cerro con gol de Enzo Jiménez. Sí. Con gol de Enzo Jiménez. Y ahí fue que lo vio en Chiqui. Y en aquí América es de cuando, Cali. claro, se confirma la clasificación de Cerro y la eliminación de América de Cali. Y luego el propio Carrascal contó que estaban todos cabizbajos, ¿verdad? Los colombianos, y se acerca a Chiqui y le dice: no te preocupes, ya tenés equipo para octavos de final de Libertadores si querés, le dijo. Sí, lo trajo. Y lo trajo a Cerro Porteño. Claro. Compartía el colega a través de su cuenta de Twitter: Rafael Carrascal, de 32 años, busca rescindir su contrato hasta el 30 de julio del 2025 con el club Cerro Porteño, o quiere ser cedido a préstamo para llegar al América de Cali. El América de Cali se suma al Bucaramanga, quien también habría manifestado el interés por contar con Rafael Carrascal. Juan Pablo, ¿estás de vuelta? Juan Pablo Rúa. Los escucho bien. Ahora sí. Bueno, Juan Pablo, desarrollando por favor esto. Acabamos de leer tu publicación en tus redes sociales, lo de América de Cali y el interés hacia Rafael Carrascal. Sí, es una realidad. Rafael Carrascal fue campeón con América de Cali. A propósito, en ese momento estuvimos, pues nosotros de acá de Colombia, en el año 2019 fue campeón, y también en el 2020 fue campeón con el América. Es un jugador que lo podríamos llamar referente en el América de Cali, siempre ha sido titular, ha tenido buenos minutos. Ahí está esa posibilidad. El tema económico, pues el América de Cali acabó de disputar Copa del Play, también ingresó a los 8, entonces por esa parte se da esa posibilidad de que Rafael Carrascal llegue al punto americano. ¿Cuáles son o cuál es la intención del América de Cali? ¿Económicamente puede hacer una inversión para rescindir el contrato que tiene con Cerro Porteño o prefiere un préstamo?
El tema es que lo que también ellos están esperando y lo que tengo entendido comunicado es que Cerro Porteño rescinda el contrato, que lo es muy viable porque no es un contrato tan largo, sino que viene siendo hasta mitad de año. Esa información me la pueden ustedes también confirmar, ¿cierto? Sí, porque Cerro de hecho le comunicó oficialmente a Rafael, a Carrascal, al futbolista, que no lo va a tener en cuenta y que tiene la libertad de buscar club. Pero sí está la cuestión contractual todavía pendiente. ¿Cómo surge esta información allí desde Colombia? ¿Se enteran de la situación de Carrascal? ¿El jugador está por Colombia? ¿Manejas esa información? Sí, no, en este momento pues que el jugador está en Colombia, esa información no la tengo. Uh-huh. Lo que sí tengo entendido es que el jugador tiene muy buena relación con Tulio Gómez, el dueño de la América de Cali, y la verdad sería de un gran interés para que llegue al conjunto americano. Ok, ¿América tiene Copa Internacional para la próxima temporada? Sí, Copa Suramericana. Ya. ¿Busca reforzarse en el medio campo o al tratarse de un futbolista referente ven la posibilidad de la contratación de Carrascal? Sí, ven esa posibilidad, inclusive una vez... Esto también es un tema a nivel mundial que ustedes lo saben, no solamente Rafael Carrascal, sino también Juan Fernando Quintero, que ayer le hicieron un ofrecimiento, entonces están en los planes de tener a Rafael Carrascal y a un mundialista como Juan Fernando Quintero, que también ustedes lo conocen allá en Paraguay. ¿Entienden entonces desde el cuerpo técnico y de la directiva de la América de Cali que Carrascal podría recuperar ese nivel justamente que lo trajo hasta aquí, hasta Asunción, para jugar por Cerro Porteño? Porque hay que decir que este año no le ha ido bien, ha jugado pocos minutos, no tuvo regularidad, pero esa es la apuesta que hace entonces el equipo Escarlata en este caso. Claro que sí. ¿Y por qué hacen esa apuesta? Porque como le fue tan bien en Colombia, 2 títulos, siendo titular, fue un hombre importante en esa zona de recuperación para el conjunto americano. Es un volante mixto que saca el balón muy limpio desde atrás, que tiene esa llegada a gol, ese juego aéreo. Entonces ven esa posibilidad porque es un jugador dándole ese aire al americano, al conjunto americano desde el mediocampo. ¿Qué pasó de Tulio Gómez? ¿Él sigue por ahí? ¿El América sigue teniendo su presencia permanente? Sí. Tulio Gómez está ahí. Ayer a propósito fue ¿cómo llamarlo? Fue tendencia en Twitter por el tema de Juan Fernando Quintero, porque la verdad los hinchas americanos están muy dolidos por la pérdida de la Copa del Play frente al Atlético Nacional. Entonces desde ahí Tulio Gómez, ya con esa participación que tiene en Suramericana y también en el torneo colombiano, buscará el título para poder tener para el próximo año una Copa Libertadores, para poder de esa misma forma recompensar lo que no pudo hacer en este torneo, que fue no ingresar a la final de la Liga del Play, no poder quedar campeón de la Copa del Play frente a Atlético Nacional. Entonces eso es lo que vienen buscando el conjunto americano con un refuerzo de estos, que la verdad para la gente de la América y para los directivos y el mismo Jorge da Silva, el popular Polilla, sería una contratación de lujo. No en tanto por el mal momento que vivió en Cerro Porteño, porque eso la verdad lo tienen ellos en cuenta, sino también porque en el conjunto americano funcionó y esa posibilidad de que llegue y dé resultado la tiene muy latente. Claro, porque estamos hablando de un presidente que, como decís, quedó prácticamente con la sangre en los ojos con lo que pasó, no ir a la Libertadores, y entonces quiere dar el gran golpe en el mercado con la vuelta de Carrascal, con eso que decía que parece ya algo muy arrojado, no muy jugado, lo de Quintero. Sí, exacto, lo de Quintero, hermano, ha sido un boom acá en Colombia porque estuvo en Cali hace poquito, tiene una situación familiar que resolverá aquí en el departamento de Antioquia, también suena para el Medellín, pero el América quisiera tener a los dos.
pero la verdad, dentro de las prioridades y lo más efectivo que uno ve es Carrascal, que Carrascal llegue al conjunto americano a un porcentaje importante. Yo creería de lo que hemos analizado que si Cerro Porteño lo va a hacer a préstamo, pues no lo veía como tan viable porque bueno, sí, Rafael Carrascal podría recuperar su ritmo en América de Cali, pero ese contrato que tiene, que es hasta mitad de año, si el jugador recupera el ritmo de competencia, obviamente quedaría ahí libre, porque Cerro Porteño no va a hacer una contraoferta de firmarlo para luego venderlo a la América o a otro club. Cerro Porteño lo que haría ahí ya es liberarlo. Entonces, por eso se maneja esa posibilidad de que el jugador quede como agente libre en lo que resta de este 2024 o el 2025 ya en enero, para que ya firme con el América de Cali como tal su contrato ya liberado. Perdón, antes de liberarlo también, los clasificados por Colombia a Libertadores son Bucaramanga, Nacional, Tolima y Santa Fe. Exacto, y el América Copa Suramericana, es el torneo internacional que va a competir. Correcto, sí, porque aquí en Paraguay se habla mucho principalmente por el lado de Cerro Porteño, que va a enfrentar al ganador de la fase 1 entre Defensor Sporting y Monagas, y en caso de clasificar podría enfrentar al ganador de Melgar contra el tercer o cuarto representante de Colombia. Sí, señor, sí. Así es. Correcto. ¿Y quién es ese representante? ¿Sería? El representante de Copa Libertadores en Colombia, que iría el Tolima a esa fase previa de esas instancias, es Deportes Tolima. Atlético Nacional iría de forma directa a fase de grupos. Exacto. Ya, correcto. Muy bien, Juan Pablo, te agradecemos mucho por este tiempo, por todas las informaciones de Colombia con relación al presente y futuro de Rafael Carrascal. Que tenga buen año, Juan Pablo. A usted y a todos los seguidores allá en Paraguay, cualquier novedad, información a la orden. Muy bien, muchísimas gracias. Juan Pablo Rúa, colega entonces de Colombia, hablándonos sobre este interés que tendría la América de Cali sobre repatriar a Rafael Carrascal. Lo último que tenemos ahora con respecto a Olimpia y el tema de ir levantando las inhibiciones, las suspensiones. Acaba de pagar Olimpia, a través de Wilson estamos leyendo esto, acaba de pagar Olimpia $240,000 que le debía a Agustín Ale, ¿no recuerdan? El defensor. Sí. Malísimo que vino Olimpia, malísimo. Le había eliminado a Olimpia le había convertido en gol con el Delfín de Ecuador. Un gol de Carambola. Para uno, sí. $204,000. $204,000, creo que dije 240,000. Es $204,000. Un poquito más de $200,000 entonces el pago que hace Olimpia. Repito, Olimpia pagó $204,000 que le debía a Agustín Ale, y con esto en los próximos días levantará una de las 3 sanciones de FIFA que lo inhiben de contratar. O sea, este es uno de los 3 casos. Sí, nos había mencionado justamente el doctor Julio Jiménez el viernes que era Agustín Ale. ¿Polenta? No. ¿Polenta no, Polenta dijo que no, Polenta va por cuerda separada. Era Agustín Ale, River de Montevideo de Gastón Oliveira, y el Venecia de Italia. Sí. Por el caso de Zavala. Sí, exactamente, por el caso de Zavala. Entonces Olimpia ya cumple con el pago de una de esas 3 demanda FIFA por el cual estaba inhibido de poder fichar. Es mucha plata para nuestro mercado, esto de $204,000. Es mucha plata para un juego, por sobre todo porque, claro, si te sacó campeón, una cosa de esa, bueno, perfecto, tipo capaz, un jugador que te rindió y que al final te dio rédito, ¿verdad? Entonces, pero viendo un poco todo esto, es increíble lo que le pasó a Olimpia en ese momento, ¿verdad? Con tantas cuestiones que tenían que ver justamente con deudas que arrastraron, ¿verdad? Y lo de Polenta, como decís, Juanma, me parece que es algo que seguro va a surgir después, ¿verdad? Cuando enfrenta Delfín de Ecuador, creo que en época de pandemia se jugaba esos partidos. Sí, pandemia, 2021 fue. Sí. 2021 fue. Y después no sé quién se iluminó para atrás, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que habíamos hablado con una colega ecuatoriana? Que había dicho que ella había anunciado que era
Sí, era limitado. Porque él venía por ser diplomáticamente correcto, ¿verdad? Él venía de formar parte del plantel del peor equipo de Ecuador del entonces. Sí. ¿Sabes cuál equipo era? El Guayaquil City. De ahí venía Agustín Ale. Y era el equipo que perdía cada fin de semana 4-0, 5-0, y Agustín Ale jugaba y otras veces no jugaba. Y después llega Olimpia. Fue la época de Orteman era el técnico. Orteman era el técnico. 2021. Llegó él y demostró que era un jugador limitadísimo. Y al final se lleva, imagínate. $204,000. No, tenemos, perdón Fabio, que lo mezclemos un poco porque estamos con el tema de las despedidas. Sí, Cristian Riveros anunció oficialmente su retiro la semana pasada. Exactamente. Y ahora lo acaba de hacer a través de todas sus redes sociales Lucas Barrios. Sí, Lucas Barrios, la Pantera. El delantero que estuvo hasta hace algún tiempito en Trinidense. Sí. Pasó por Trinidense y Luqueño. Luqueño lo último. Luqueño estuvo Luque lo último. Y ahora anuncia oficialmente a través de un vídeo. ¿Podemos tener el audio de eso, Obi? Lucas Barrios que despide del fútbol. Quería por este medio comunicarle a todos que llegó el momento de decirle adiós al fútbol profesional. Desde ahora en más nos vamos a cruzar en las canchas, pero de otro lado, el lado que voy a ocupar como entrenador, apoyando a los jóvenes, dándole herramientas para que puedan crecer y contarles mi experiencia también que tuve todos estos años, no solamente en Sudamérica, sino que en Europa y en todos los lugares que me ha tocado estar. Quería agradecer a todos los hinchas que me cruzan la calle, en todos los países que he estado, en las redes, por todos los lugares que me cruzan, el cariño incondicional que me han dado. Quería agradecerle de corazón por todos estos años que me han dado un apoyo incondicional. Agradecer también a los clubes que me han abierto la puerta para ser jugador profesional. Todos estos años, fueron casi 22 años de carrera. Agradecer a cada cuerpo técnico que he tenido, todo el personal que ha trabajado en el club. Agradecerle también a la querida Albirroja por haber estado tanto tiempo en la selección, haber disfrutado cada momento y haberlos representado por todo el mundo. Para mí fue un placer. También quiero agradecer a mi familia, a mis amigos por el apoyo que me han dado todos estos años. Quiero decirle que sin ustedes iba a ser muy difícil lograr esta carrera. Gracias por el apoyo que me dieron todos los años. Quería dejarle un abrazo grande a todos, decirle que los quiero mucho, agradecerle por todos estos años de apoyo. Sé que me van a seguir apoyando en este rol nuevo que comienzo. Y nada, solamente para dar agradecimiento, los quiero mucho y nos cruzamos pronto por las canchas. Abrazo grande. 13:04, Lucas Barrios, 40 años, anuncia su retiro y ya los muchachos son rápidos, Fabio. Sí, Darío Ibarra dice, segundo retiro de Lucas. Sí, él se había ido ya antes de volver a Trinidense. ¿Sabes cómo fue la historia? Que Jonathan Santana le había convencido de vuelta para retornar y formar parte de Trinidense. Y después terminó la historia, ya saben, ahí con el tema de que quedó ahí la duda. Pero ¿qué fue lo que pasó? Dijo, porque ahora voy a ser de T, dijo otra. Pero Darío dice que en aquella vez también prometió que dejaba el fútbol para ser entrenador. Y sí, ya tenía eso en sus planes, pero le dijo, vení, tenés todavía cuerda, tenés un poquito más de cuerda. Lo convencieron de vuelta y siguió. Bueno, pero esta vez me imagino que ya... No, aparte ya no. Con 40 años ya estaba, ¿verdad? No, difícilmente ya. Está claro, también se suma Cristian Eduardo y dice, es su segunda despedida. ¿Y cierto? Y vamos a decir que ya es la oficial. ¿Sabes que él apareció... Así como alguien alguna vez acuñó la frase, mi segundo debut. Mi segundo debut. Él llegó como reemplazante de Salvador Cabañas para Sudáfrica 2010. Sí. Y todos teníamos una gran esperanza porque fue goleador del año, goleador del mundo fue en una temporada, cuando estaba en Colo-Colo y de allí lo llevan al Borussia, claro, al Dortmund. Él arranca en Argentinos Juniors, lo compra Colo-Colo y después hizo una Copa Libertadores, pero espectacular con Colo-Colo. Su gran aporte en ese mundial fue el pase que le dio a Rambert. Un pase muy bueno en espacio reducido. Sí, contra Eslovaquia. Y después, por eso yo te iba a decir... Y marca uno de los penales contra Japón, sí. Porque puede ser la Copa América de Chile, ahí donde apareció con el gol contra Uruguay.
algunos goles. A Bolivia le hizo un gol acá en el Defensores. Sí, ahí fue que lo opacó Darío Lescano. ¿O fue Darío Lescano el que hizo? No fue Barrio, fue Darío el que hizo el gol. No, pero los dos jugaban juntos con Ramón Díaz, por ejemplo, cuando éramos locales. O ingresaban y jugaban juntos después Darío Lescano y Lucas Barrio. Es cierto, dentro del aporte y todo lo que significó Salvador Cabañas, pero era difícil llenar ese hueco. Era muy complicado. No es que son jugadores y aparte son un poco distintos, ¿verdad? Son un poco distintos, ¿verdad? Sí, pero más allá de eso de Cabañas, por cómo él venía, por el rótulo que tenía de goleador del mundo y que jugaba en el Dortmund, y eso uno esperaba mucho más de eso, sí, Lucas en la selección paraguaya al menos, ¿verdad? Y él en Trinidense fue mucho más productivo que en Luqueño. En Luqueño casi no jugó, porque siempre, las veces que jugó después aparecía 2-3 partidos y después ya se borraba otra vez. La edad, como se suele decir, no viene sola, siempre tuvo problemas físicos. Con Lucas 40 Barrios, años ya. Claro, él marca el 2-2 a Argentina en aquella Copa América. Sí. Que perdíamos 2-0. Sí. Y lo termina. Concepción, la ciudad de él hace el 2-1 el descuento y a Edo marca el 2-2. Sí. Así fue, ¿verdad? Equipo dirigido por Ramón. Por Ramón, sí. Por Ramón. Sí, y señor. Dice en Patronato había jugado por última vez, dice Darío, desde el punto de vista de su mejor nivel, ¿verdad? Patronato. O lo poco que ya le quedaba de rendimientos buenos a Lucas Barrios. Antes de llegarse al fútbol paraguayo. Sí, no, ahí él es como que dice acá yo me dejo el fútbol, después de Patronato, pero ahí es cuando aparece la figura de Jonathan Santana, gerente deportivo de Trinidense, claro, para que le diga que vuelva y lo convenció. Sí, recuerdo cómo lo anunció Trinidense, el mismo Norman Riedel estaba muy feliz, ¿verdad? Que lo convence Cáceres, que también fue su compañero. También, para volver para seguir en Luqueño después. Sí, efectivamente, esta situación de Lucas Barrios entonces, que se da su retiro del fútbol y va a ser entrenador. Sí. Va a ser entrenador de probablemente en Paraguay, ¿verdad? No es Lucas, que pues está muy ligado acá al fútbol paraguayo, por lo que dijo Fabio, lo de Santana y otros contactos que tiene aquí en el fútbol paraguayo. A nivel internacional se destacó ayer Ramón Sosa, su primera titularidad en la Premier League, el Nottingham, jugó y lo hizo muy bien. Y jugó gran parte del partido, jugó casi hasta los 70. Minuto, claro, casi hasta los 60, al minuto 69 para ser más preciso. Sí. Su equipo que ganó de vuelta y estuvo 2-0 al Everton. Participó mucho en la jugada del primer gol, estuvo también él empieza, le dan continuidad a la jugada para que llegue el gol de Nottingham. 13:08, vamos a un corte y ya venimos enseguida. Disfruta del verano como nunca con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Sus 3 niveles de filtrado te permiten respirar un aire más limpio. El modo turbo enfría la habitación en menos tiempo y la función Swing Sway distribuye el aire llegando a cada rincón. Con Tokyo Experience vas a vivir el verano más frío de tu vida con el pacto de confianza NGO y Tokio. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros, un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. En las tiendas Petersen vas a encontrar el mejor regalo para estas fiestas. Aprovecha hasta 50% off en productos seleccionados. Casa Matriz sobre la Avenida Artigas y las demás sucursales. Avenida Eusebio Ayala, San Lorenzo, Mariano Roque Alonso, Acceso Sur y Ciudad del Este. También podés comprar online en tiendapetersen.com.py. Promo válida hasta el 31 de diciembre. Ensuciaste toda la sala con tus amigos después de reunirse a ver el partido de tu club y apareció tu mamá detrás de la cortina para preguntar ¿quién va a limpiar todo esto? Tranquila mamá, con Pino Leche que deja todo brillante e impecable, porque Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma, tu aliado para el hogar. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay, extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py.
En el Shopping Mariscal, cada celebración se convierte en un momento especial. Tenemos todo lo que necesitas para hacer de estas fiestas un momento inolvidable. Como disfrutar de la mejor gastronomía, una amplia variedad de locales comerciales y experiencias únicas. Te esperamos para vivir las celebraciones que nos unen en el Gran Corazón. Equipa tu hogar con Sueñolar. Compra de nuestra colección Premium y participa del sorteo de un Mercedes-Benz GLA 200 0 kilómetro. Además, disfruta 45% off más 12 cuotas sin intereses con Itaú o 40% off más 12 cuotas con financiación propia. Visita nuestras tiendas. Llámanos al 021 588 8100 o al 021 588 8500 o compra en www.sueñolar.com.py. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Vega, la marca más completa de filtros para todas las líneas y marcas de vehículos. Encontralos en Taperú Villa y en los lubricentros más importantes del país. En Paraguay, el filtro es Vega. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Vení a Bristol, encontrás las mejores ofertas navideñas, hasta el 50% de descuento, televisores, celulares, aires, motos y muchos productos más. Además, todas tus compras participan de la promo más grande del país. Vos podés ser el próximo ganador de 100 millones en efectivo o una Volkswagen Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Upisa trae para vos sus cortes ahumados en fetas, pastrami, lomito, lomo, pernil y bondiola. Una explosión de sabor en cada bocado. Perfectos para picadas, sándwiches, gourmet o simplemente disfrutarlos tal como están. Abrí, serví y sorprende. Encontralos ya en tu supermercado favorito. Upisa, calidad desde el origen. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED bulb, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la marca Sika. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Encontranos en Instagram como AR-Electricidad 90 y en Facebook como AR Electricidad SRL. Teléfono 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. Asistencia Médica San Sebastián, Medicina Prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Avanza siempre con Kenton. Este mes de diciembre lleva tu Kenton con tanque lleno gratis de Puma Energy. Aprovecha esta promo y lleva alguno de estos modelos con tanque lleno. La Blitz 110 SE, GTR 150 o 200 LTD, la Shark u otros modelos seleccionados. Visita cualquiera de las sucursales de Chacomer o escribe al WhatsApp 0976 101010 para más información. Y avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Castor, 13 con 15 minutos. A vos hace rato dije 19 con 40 y los oyentes son rapidísimos. 12 con 40 y 19 dijiste. Te protegen, te cuidan, está bien. Sí, eso gracias, colaborando permanentemente la gente. Escribe muchísimos mensajes al 0972. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que más te preguntan, por ejemplo? A vos, porque vos manejás ahora.
Yo te quería preguntar algo con respecto, ¿cómo va a quedar? No, yo no sé si va a ser tan simple así de decir, rescindimos el contrato con Jan Fernández. No. Y todo listo. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Fíjate que Carrascal tiene contrato por 6 meses más. Y todavía no están solucionando la rescisión de contrato. Y Jan tiene contrato por 1 año más, o sea, son 6 meses más de contrato. Digamos una cosa a favor de Cerro con respecto al caso Carrascal, que cuando él llega, se gana su lugar para que Cerro le haga un contrato extenso. ¿Cuántos años le hicieron de contrato? 3 años. 3 años de contrato. Bueno, sí, en aquel momento. El tema es que ahora Cerro, a diferencia de lo de Jan, puede hacer rescindir el contrato de Carrascal, ya no vamos a abonarle 6 meses más de sueldo, porque iban a rescindir con él sí o sí en junio, ¿verdad? Y dejarlo ir ya directamente, dejar de pagar esa plata, que ha de ser una plata pesada también para un jugador que extendiste contrato con él, que era extranjero, y entonces me parece que se va a librar de una buena plata de abonar Cerro hasta junio si arregla la rescisión ahora y se va a la América de Cali, ¿verdad? Pero en el caso de Jam no le va a dejar a Cerro en paz por ir a otro club, ¿verdad? No, ya no. Y menos pues, de la manera en la que se dio, ¿verdad? Pues ya lo escuchaban ustedes a Domenech las veces que declaró acá, él dijo que no. Fuera de esta negociación que Cerro tiene que hacer con el arquero brasilero, ¿quién es mejor con los pies? ¿Gatito o el argentino Arias? Y los dos están ahí en el mismo nivel de dominio de pelota. Pero con más experiencia tal vez. Gatito ya porque él tuvo algunas dificultades con la selección, con la pelota en los pies. Cuando retornó, pero Gatito nunca fue alguien que, pero en principio digamos que tiene la ventaja que viene del fútbol brasileño, ¿verdad? Y todos los días practican con la pelota en los pies, los arqueros también. Entonces ahí desde el área chica se ha habituado, y en un equipo como Botafogo tenés que dar 3 pases entre el área chica sin salir. Tenés que salir jugando claro, en un espacio reducido. Pero este Botafogo no fue el mismo el Fluminense de Diniz, por ejemplo, que ese sí era más exagerado. Sobre la línea salía jugando. Sí. Para mi entender, dice este oyente, los dirigentes de Cerro están cometiendo los mismos errores, contratando jugadores en los puestos no necesarios y que ya están de vuelta a su carrera, normalmente caros y sin rendir acorde a lo que ganan. Suena más como para impresionar al público, periodistas, que la necesidad real del equipo, opina este oyente al 0972-730-730. Hola, yo quiero saber cuándo se va a reforzar a Guaraní. Guaraní ya prácticamente está hecho, con el plantel hecho. Plantel cerrado porque una de las exigencias que el mismo presidente reconoció era que los jugadores tengan que estar desde el día 0, por llamarlo así, ¿verdad? Del día 0, día 1, como quieran llamar, para el inicio de la pretemporada. Y creo que a eso se amoldó al final Fernando Fernández para llegar, ¿verdad? ¿Estuvo en el primer día, Gerardo? ¿O no? Sí. Él ya está trabajando con sus compañeros, ya está en el plantel de Guaraní, que a propósito, hoy trabajan de vuelta. Sí. ¿O tercero ya? Hoy cumple su tercer día. ¿Ayer también trabajaron o tuvieron una pausita? Porque creo que arrancó el viernes, ¿verdad? Todo esto. Viernes, sábado. Tuvieron una pausa, hoy trabajaron. Y van a retornar el 2 de enero. Sí. ¿Siempre en el comité? Siempre en el comité. Acá un oyente comparte, Gustavo Velázquez en su valle, en Yataití del Norte. Sí, Yataití del Norte. Sí, envía la foto, está con dorado y un pacú, ¿verdad? Tiene un dorado y un pacú con 2 amigos ahí posando para la foto. Le pregunto si es de ahora y si de ayer dice, es vecino de este Departamento oyente. de San Pedro, Yataití en la calle Norte. Colorado de Yataití del Norte. Sí. Dice... Es de esa localidad, el amigo. Lucas Barrio estaba a punto de jugar en Olimpia, dice. En algún momento en su momento sí. Hace años atrás. Años atrás, sí. Colabora Luisa Muñoz, que fue al revés. Aedo hizo el 2-1 y Barrios hace el 2-2 en aquel partido contra Argentina. Se peleó con José Arruga, también recuerda este oyente. Lo de Ale fue un negociado y deberían expulsar al dirigente que lo trajo, dice. No, y siguiendo un poquito el hilo de las contrataciones que viene para los grandes. Cerro se va a ver, va a estar bien cubierto en la zona defensiva con la presencia de Velázquez y del lateral izquierdo Guillermo Benítez. Ahora, yo sigo insistiendo en quiénes serán los volantes internos en Cerro. Y a Cerro hoy lo tiene a Robert Pires Damota, lo tiene a Jorge Morel, lo pierde a Carrascal, lo pierde a Enzo Jiménez, que en algún momento llegó a jugar ahí. Lo va a recuperar a Wilder Viera.
Lo recupera Fabricio Jara. Fabricio, que es un prospecto interesantísimo, fue a ganar minutos en Nacional y vamos a ver cómo pero esta experiencia no se puede hacer cargo todavía del equipo porque es una zona muy sensible. Una zona muy sensible donde Cerro necesita un jugador capacitado. No, y donde tuvo muchos problemas en este último torneo que pasó. Sí. Acá dice un oyente, Juan, ayer me encontré en el shopping con Enzo y le pregunté en qué equipo iba a jugar y me respondió que afuera del país. Y seguramente. Siempre se manejó esa posibilidad. Sí. No hay novedad de la protesta de Concepción contra General Aquino en el Interliga, dice. Sigue en la nebulosa, no. Había reclamado, ¿verdad? Sí. Esto por lo que ¿cómo te decís? La UFI se maneja todavía con esos tiempos de antes, ¿verdad? 48 años, 48 horas, 72 horas de plazo para que responda el otro equipo. No, hasta ahora. Se define en una semana que ya van a enfrentarse y tienen que decir, no podemos jugar si la protesta no se resuelve. Doble fichaje. No, mortal. Sí. ¿Acaso Cerro no puede vender nomás allá, así sea por $1,000, dice, para evitar pagar la rescisión? Y sí. Pero con esta forma, por esta forma en que se fue, ¿vos crees que el representante va a decir acá traigo una oferta? No. Ahora le van a forzar a Cerro a rescindir el contrato, ya que lo quieren hacer unilateralmente, a hacerlo, a pagar, y ellos ya se quedan como agentes libres, y no te parece que pueden inclusive sacar mayor ventaja, ¿verdad? Bueno, pero va a tener un año sin jugar ya más tarde. ¿Por qué? ¿Y porque tiene contrato todavía? No, pero ahora le comunica. Lo libera. Va como agente libre. Cerro le comunica ahora que no lo va a tener en cuenta. No lo va a tener en cuenta, no que va a pagar la rescisión. Lo puede dejar ahí entrenando y no lo convoca, lo tiene y eso sí también que pagar un sueldo elevadísimo por una cosa que no va a tampoco le conviene a Cerro pagar tanto. Por eso porque lo que vos decís también puede ser un planteamiento, pero ya con la edad que tiene, estar ahí inquieto por jugar, va a estar ahí. Sí. Más de algún club recurrió a esa modalidad de tenerlo y no jugar y pagarlo una plata, pero ¿cuándo se derrumba Dos Bocas? Preguntan acá, Gerardo. ¿Cómo? ¿Cuándo se derrumba Dos Bocas? Dicen. Preguntan acá. El año que viene, ¿verdad? Sí, el año que viene, yo creo que febrero, marzo, siempre. No habían fijado fecha así. Mal agradecido de Cerro, si no era por Jan, iba al descenso, si jugó sin defensa, dice. O sea que muchos hinchas de Cerro opinan de esa manera. ¿Verdad? Que ven más que nada el trabajo individual y todo lo que significa Jan para el equipo, y no precisamente el momento del arquero, que no fue bueno, así como todo el equipo colectivamente hablando, con respecto a esta movida que se hace. Por eso un oyente te decía, es contratar en el puesto donde hay, porque ellos le tienen a Jan como arquero vigente todavía para esta temporada que viene, ¿verdad? La UFI ya se rechazó la protesta de Concepción, dice este oyente. Bueno, ahí está entonces. Quintana queda en Cerro, Lucas Quintana sí. Ya se resolvió lo de la UFI, también colabora otro oyente. Cerro trajo buenos jugadores, le faltan 2 delanteros goleadores. También opina Arturo Lombardo. Buen día, Gerardo. Ojalá que hables hoy de la Interliga, cómo salieron los partidos de ayer. Dice selección iteña, cómo salió ayer. Acá ya te reclamo, Gerardo. Esta es tuya. Vamos a usar la frase, esta es tuya, relator, vamos a usar con Gerardo. Sí. Bueno, en la Liga Carapehueña ayer se jugó el primer partido final, en el Estadio Municipal de Carapehueña. ¿Quién ganó? Ganó el equipo de, nombre calendario. ¿Qué refuerzo trajo Luqueño? Queda Elvio Vera, Walter Rodríguez, Ángel Benítez, Walter González. O sea, aquí estamos hablando de 3 y uno que se queda, que es Elvio Vera. Sí, exactamente. 3 de mayo de Cerro Pinto, de la compañía Cerro Pinto, 3 de mayo se quedó con el primer chico, 2-1 al Nacional de Tayiloma. Tayiloma no es lo mismo que Beniloma, ¿verdad? No. Ese es otro. Sí. Tayiloma y Beniloma son lugares distintos. Sí. Acá es cierto, Fernando Rodríguez, nuestro oyente, dice, Tucu Salazar es un ejemplo de no jugar un año y cobrar. Pero yo no sé si el contrato de Tucu, el sueldo de Tucu es tan elevado como el de Jam. Sí, y Tucu ya se dio cuenta que no iba a jugar todavía, contrato vigente, y tuvieron que cederlo, o sea, claro, por lo menos para que el jugador tenga que jugar. Ahora va a tomar, yo creo que va a ser protagonista en Ameliano. No, puede encontrar su lugar en el mundo ahí, en la medida que el técnico requiera que sea necesario, va a aparecer en algún momento como titular. Ganó 2-1 el 3 de mayo al Nacional y la recaudación nuevamente altísima, 60.325.000 guaraníes. Muchísimo. Aquí la cuenta oficial de la Albirroja en redes sociales ya lo despide también a Lucas Barrios. Lucas Barrios, delantero mundialista y figura destacada en el ataque albirrojo,
pone fin a su carrera profesional tras defender los colores de la albirroja. Gracias por tu entrega, tus goles y por llevar con orgullo la camiseta de la selección nacional. Te deseamos el mayor de los éxitos en los nuevos desafíos, dice entonces Selección Paraguaya en sus diferentes cuentas, en sus plataformas, @albirroja en este caso en X, que lo despide a Lucas Barrios como jugador profesional. Jesús Ocampo es nuestro... Jesús Ocampo, ¿verdad? ¿O no? Un oyente escribe, dice: Juanma, a Iteña le robaron mal ayer. Me suena lo más conocido, porque él también. Él no es el amigo de Ángel Elian. Por eso. Y si habla de Itasi, tiene que ser. A Iteña le robaron mal ayer y se le anularon un gol al último minuto donde claramente se ve al jugador de Nueva Alborada, que fue el jugador de Nueva Alborada el que peinó el balón. La ida ganó Nueva Alborada 2-1, la revancha será el próximo domingo en Itá. Colabora el oyente Jesús. Fue de visitante entonces la Liga Iteña. No, pero vos sabés que en el Interliga si ganás 5-0 la ida y perdés la vuelta 1-0, vas al penal igual. No, es simpática la definición que tiene, porque eso se quedó en el tiempo, ahí, claro, se quedaron porque, ahí. Claro, vos podés ganar qué grande. No, por eso, entonces hay porque que no decir. existe la diferencia de gol. Ganás 5-0 el primer partido y después perdés 1-0 y van a penales. Siempre aquí lo que hay que decir es que va a pasar lo siguiente. Iteño está obligado a ganar para ir a la tanda de penales. Sí. Así de sencillo. Sí. Gane 3-0, 5-0 y se va a la tanda. Más allá el Capitán Miranda jugaron. Iteño perdió 2-1 frente a Nueva Alborada y se colabora otro oyente. ¿Y Paraguarí? Paraguarí ganó de visitante. Nos vemos dentro de poco, es el mismo Jesús Campo. Sí. Paraguaní ganó de visitante. También fue hacia. Vamos a dejar el fanatismo de lado, Jesús, por favor. Creo que también jugó en la zona Itapúa. Ganó de visitante Paraguarí, es uno de los candidatos a llegar a la final. Te escuchamos de Carapeguá, somos el 3 de mayo, dice. Sí, 3 de mayo de Cerro Pinto, sí. Felipe Pasadores también es uno de los que suma Luqueño para la próxima temporada. Un centro delantero que en su momento había, en época de pandemia. Gracias al oyente. Buscó trabajo así, se ofreció como jugador. ¿Cómo informa? Felipe Pasador, el delantero que vino a la tercera potencia, lejos, sin duda, sin discusión, dice. Deportivo Luqueño. Claro, el Deportivo. Sí. Ganamos la primera final el 3 de mayo de Carapeguá. Sí, 2-1. Ganamos, dice, saludos, dice. Sí, 2-1. Paraguarí ganó 3-0, ojo con Paraguarí. Sí, por eso, candidato a llegar a la final. Jan fue considerado para seguir en Cerro hace 3 o 4 años, ¿recuerdan? Cuando Arce puso su mano en el fuego. Aquella vez ¿cómo es que él fue expulsado antes del partido, antes del clásico del 2021? Vapo. Diciembre, el Vapo. No, y ahí se compró el pase de Jan, ahí se anunció lo de Chiqui Arce, contrato de 4 años, sí. Porque ese fue el momento más eufórico de Cerro en los últimos tiempos. El gol agónico de Patiño y compañía, ¿verdad? Sí. El gol. Saludos para Jorge Aleano, que está siempre también acá, desde la Chacarita. Iteña está en la misma llave que de Paraguarí y Domingo Robledo. Paraguarí le ganó 3-0 a Domingo Robledo. Claro, se van emparejando. Sí. Acá un oyente opina, Gerardo, a tu consulta de los volantes de Cerro. Gastón Jiménez está como mediocampista, puede jugar con Piris Damota, dice uno de los oyentes. 13:28, vamos a un corte y ya venimos enseguida. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Llegó la promo Kumo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios, y con tarjetas de crédito Itaú hasta 12 cuotas sin intereses. Aprovecha también y adquirí tus llantas. Visítanos en Chacomer, Casa Central 4 Mojones y en todas las sucursales del país. Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado con la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su color azul único es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y el Up Blue. Con Ron Fortín Frutos del Bosque, cada trago es una experiencia de cuerpo y alma. Búscalo en tu punto de venta preferido. Fortín Frutos del Bosque, nuevo sabor que combina con todo. Asistencia Médica San Sebastián
Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Avanza siempre con Kenton. Este mes de diciembre lleva tu Kenton con tanque lleno gratis de Puma Energy. Aprovecha esta promo y lleva alguno de estos modelos con tanque lleno. La Blitz 110S, GTR 150 o 200 LTD, la Shark u otros modelos seleccionados. Visita cualquiera de las sucursales de Chacomer o escribe al WhatsApp 0976 10 10 10 para más información. Y avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? ¿Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas? En las estaciones de servicios Susaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susaiposta. Cantidad y calidad garantizada. La vida está llena de sueños y desafíos, como comprar una casa, cambiar el automóvil, equipar el living, ampliar el negocio o hacer el viaje planeado. Y en cada uno de ellos, Solar Banco está ahí para acompañarte, porque todo es mejor con Solar Banco, un banco para cada uno. Estas fiestas, Pechugón regala 40 millones de guaraníes. Participa en el sorteo de 200 vales de 200.000 guaraníes, comprando productos Pechugón y registrando tu factura en www.promospechugón.com. Cuantas más facturas ingreses, más oportunidades de ganar. Pechugón, el sabor que nos une. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Ahorra con Personal Pay todos los días. Aprovecha 10% de reintegro pagando tus servicios de Personal Flow y 50% más de contenido en tus packs. Si ya tenés la app, actualizada, y si no, descárgala gratis en App Store, Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Pilsen, canchita de mi barrio, suma más de 500 barrios compitiendo por el sueño de una canchita. Seguí alentando a tu comunidad y acordate que también podés canjear tus tapitas por premios directos. Podés llevar miles de Pilsen y abridores y manijas Pilsen. Entérate más en canchita.com.py. Canchita de mi barrio, un movimiento de Cuida Paraguay. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar. Hielo, conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo, ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Vení a Bristol, encontrás las mejores ofertas navideñas, hasta el 50% de descuento, televisores, celulares, aires, motos y muchos productos más. Además, todas tus compras participan de la promo más grande del país. Vos podés ser el próximo ganador de 100 millones en efectivo o una Volkswagen Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Upisa trae para vos sus cortes ahumados en fetas, pastrami, lomito, lomo, pernil y bondiola. Una explosión de sabor en cada bocado. Perfectos para picadas, sándwiches, gourmet o simplemente disfrutarlos tal como están. Abrí, serví y sorprende. Encontralos ya en tu supermercado favorito. Upisa, calidad desde el origen. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Todo arranca con baterías Varta, preparada para las condiciones más extremas del mundo. Varta, con más fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Encontrala en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Varta.
Con dedicación y esfuerzo se logran grandes éxitos. En Santa Elena acompañamos tus momentos especiales elaborando un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED bulb, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la marca Sika. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Encontranos en Instagram como AR-Electricidad 90 y en Facebook como AR Electricidad SRL. Teléfono 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Están listos para saborear el auténtico sabor de la tradición? Porque cada embutido Ochi es un tributo a las raíces familiares y a los sabores que han perdurado en el tiempo. ¡Qué rico, Ochi! Esta fusión de culturas que nos gusta a todos. Conoce sus más de 70 productos en www.ochi.com.py y en sus redes sociales. 13:36, retornamos al Cardinal Deportivo. Hablamos muy cortito de Ramón Sosa, ahora buen partido ayer, ganó 2-0 el Nottingham. Al Everton que se ubica segundo, el Nottingham ahora. Sí, Nottingham está haciendo una campaña extraordinaria. Tiene un partido más que el resto, pero pero está ahí arriba. O sea, tiene un partido más que el Arsenal, que tiene 36, y el Chelsea tiene 35. No, y ya le supera al City también. Claro, no, o sea, el City sí está quinto. En 18 fechas, no estamos hablando de 3-4 fechas para decir, no, tuvo un golpe importante de efecto, ganó los 3 primeros partidos, empató otros, no. Ya son 18 fechas y el Nottingham es segundo. Un equipo que parecía que no iba a trascender demasiado, pero con Ramón, que ya ha tomado protagonismo de titularidad, es un equipo que compite bien con todos los otros rivales. Hoy juega el Chelsea de visita ante el Ipswich a las 16:45. Hoy juega el Brighton ante Aston Villa de visitante a las 5:15 también. Y hoy juega el Newcastle, visita al Manchester United. Sí, allí me parece que entre los paraguayos es Almirón el que está más relegado, ¿verdad? Porque estamos hablando que Sosa fue titular, sí, Enciso ya fue titular. Enciso alterna, Enciso va alternando, va a la algo banca. Hizo evidentemente Enciso, ¿verdad? Por cómo declara su entrenador principalmente. Y muchos de esos son los criterios que manejan los entrenadores, porque muchos técnicos miran mucho el entorno, de todo, no solo lo que propones en los entrenamientos y compañía, y claro que vale mucho eso, pero si no das el todo en los entrenamientos, que tienen que ser de una altísima intensidad en el fútbol europeo, es como que va llamando la atención del entrenador y pregunta cosas seguramente, ¿verdad? Entonces, pero estamos hablando de un jugador muy joven, que debe corregir todavía cosas, que va a tener altibajos, y lo está llevando de esta manera ahora su entrenador, no como de Chervi lo llevaba, ¿verdad? Entonces se quedó un poquito atrás Enciso, pero él sabe que tiene que recobrar todo eso, ¿verdad? Más todavía que hay que pisar el acelerador mirando lo que se viene por las eliminatorias. Y el caso de Almirón, sí, es un caso raro, porque vos escuchás al técnico y te dicen, sí, es un jugador que bastante importante para nuestro proyecto. Los dirigentes, todos, de acuerdo a lo que cómo actúan, ¿verdad? Porque no lo están cediendo a ningún club tampoco. Es como que le dan una importancia muy grande a Miguel Almirón. Que es una de las figuras. Pero no juega. Pero no juega. No, pero eso se suele dar. Entonces, estamos ante estas tres situaciones en donde Ramón Sosa es el que más tiene esa posibilidad de confianza por parte del entrenador. Imagínate ser titular ya y empezar a sumar unos minutos claves, y bien le falta todavía quizás ese gol también para afianzarse más todavía, pero la está peleando, él está peleando muy bien, sobre todo en un comienzo que no iba a ser fácil para él, adaptarse a eso no era fácil. Y la Premier tiene un parón mañana no hay partido, pero sí hay el 1 de enero, por ejemplo. Sí, ellos tienen. El Brentford recibe al Arsenal en el cierre de la fecha 19. Esto con relación a la Premier. El Arsenal que quiere acercarse otra vez al Liverpool, por eso que decía que Nottingham tiene ese partido pendiente. Si gana el Arsenal, va a volver a recuperar el segundo lugar. Va a volver a recuperar. Sí, para aquellos fanáticos, por sobre todo que no pueden vivir sin el fútbol. Claro. Porque pues yo, por ejemplo, el 1 de enero, ¿vos te pondrías a ver partido? No. ¿Vos fue, Martín? No, pero no. ellos por tradición. No. Claro, por ejemplo, el caso. Es el estilo de calendario que ellos tienen y siempre a esa altura Sí, por ejemplo, ellos celebran el nuevo año con esto, ¿verdad? Sí. De ir a unos eventos deportivos, como el caso del fútbol, ¿verdad? Esta parte del mundo, por sobre todo aquí en nuestro país, nosotros hay gente que no puede, celebra que tenga que mirar fútbol a través de la TV.
Pues no, pero no es lo de eso. Por clima, luego también nosotros estamos en otra cosa. Buscamos el agua, sí, arroyito. Pero que esto, hay que aficionados que celebran. Agua sucia. Eso se busca, que Gerardo. celebran y 1 de enero. disfrutan. 1 de enero, ¿verdad? ¿Sí? Porque aquí hace calor, ¿verdad? Y allá con el frío, que se abrigan bien y van a la cancha a celebrar el nuevo año, ¿verdad? El comienzo de temporada. Este detalle hay gente aficionados que celebran, que van a mirar primer día del año fútbol en vivo. Aquí este oyente dice, tiene la teoría de que lo de Enciso fue por ir a los Juegos Olímpicos. También. Que sí, no hizo la pretemporada con el plantel. Y se jugó un poco también porque tiene que ver con la selección, que para nosotros nos vino muy bien, pero él sabiendo lo que podría tener como riesgo todo eso a la hora de encarar una pretemporada desde cero, que fue lo que no pudo realizar Enciso, porque cuando ya llegó ya la Premier estaba en pleno desarrollo. Rechazar la presente protesta por los motivos expuestos en la consideración de la presente, dice la resolución de la UFI a la protesta de Concepción contra la Liga de General Aquino. Gracias al oyente que compartió con nosotros. ¿Qué pasó de amarilla a Guaraní Exxon América? ¿Va a jugar en General Caballero? Está para jugar por General Caballero de Mallorquín. Sí. Él había pedido unos días... Presentarse en los primeros días de enero, ¿verdad? Sí. Y ahí Chiqui dijo... Pidió disfrutar un poquito con su familia porque últimamente no lo hizo. Él es de Argentina y pedido denegado, y eso llevó a que no firme a favor de Guaraní. A Royense le ganó 2-0 a Yacecañé. Dice este oyente, Gastón Jiménez era el jugador que no se movía de su parcela con la selección, lo que le faltaba hacer más paquetes para su presidente, dice. Otra de las opiniones de los oyentes que están enviando sus mensajes. Muchos refuerzos en los clubes. ¿Pueden hablar de los refuerzos? No vendría muy bien, por ejemplo, a propósito ya que este oyente lo menciona, jugando como cuarto volante o como una especie de enganche, de enlace, sí, porque Godoy Cruz jugó en esa posición. De doble 6 casi él jugaba un poco más adelantado. Él era el que tenía menos responsabilidad de marca. Era el iniciador de la jugada. El iniciador de las jugadas. Gastón Jiménez. Libertad, todo tranquilo, ¿verdad? Está... Libertad, un plantel frondosísimo. Recuperó a muchos. Recuperó a Flores y a Alcaraz. Y después unos chicos que aparecieron en primera división este año van al selectivo. El caso, por ejemplo, del Valle, uno de los centrales, y Amin Molinas, que es un volante mixto, Chabuz, que puede jugar de lateral izquierdo y puede jugar como volante también, y Rodrigo Acuña Vera, un centrodelantero con gol en las inferiores, que ya tuvo minutos en primera división, pero van al selectivo por la cantidad de jugadores que tiene el plantel de Libertad. Sí, efectivamente. Demonio Barrero se despidió de Libertad oficialmente. Olimpia pagó, reiteramos esto, la información más importante me parece de la tarde, que pagó por Agustín Ale. Tenemos un número exacto, gracias a Wilson, $204,000 para levantar una de las inhibiciones, y también ya se anuncia que Olimpia ha pagado todo el resto en cuanto a deudas que tenía con el River de Uruguay por Gastón Olveira y con el Venecia por el caso Facundo Zavala, y de esta manera entonces Olimpia solo aguarda el informe de la FIFA donde dice que está liberado para poder contratar jugadores para la siguiente temporada, o como ellos usan técnicamente, abrir la ventana para Olimpia, que está habilitado entonces después de estos pagos que ya viene haciendo Olimpia, y que solo falta confirmación de FIFA para que pueda ya oficializar sus fichajes de la temporada 2025. 13:44, hacemos un corte y venimos con la parte final del Cardinal Deportivo. Estudia Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscripciones abiertas para el 2025 con matrícula gratis. WhatsApp 0994 47 47 45. Universidad Autónoma San Sebastián en Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Vení, juntos vamos a crear periodistas.
Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Todos los sábados tenés 10% menos en tus cargas con cualquier medio de pago. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play y App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Les traemos una deliciosa recomendación que no pueden dejar pasar. El arrollado de pollos Don Juan, preparado con los mejores ingredientes y perfecto para estas reuniones en familia y amigos. El arrollado de pollo está listo para servir frío o caliente, como mejor prefieras. No esperen más. Visita cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan o podés llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Este fin de año, Apostala te trae la promo Año Nuevo, Quincho Nuevo. Gana un quincho equipado para disfrutar de los partidos con amigos. Solo tenés que registrarte y jugar desde 10.000 guaraníes. Suma tus chances y despedí el año con un quincho increíble. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de la Navidad. El pan dulce arcoíris, la estrella de la merienda, la estrella de la noche, la estrella de la mesa de todos los hogares paraguayos. Con su sabor inconfundible en sus diferentes presentaciones, con frutas abrillantadas y pasas de uvas y con chips de chocolate. Pan dulce arcoíris, la estrella de la Navidad. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha esta increíble oferta. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. La información que llega desde Brasil con respecto a la situación de Mateo Gamarra y el Atlético Paranaense. Admiten desde el club, a través de la prensa de Curitiba, que él recibió algunas propuestas justamente de Paraguay, entre ellas seguramente la de Cerro y la de Olimpia, ¿verdad? Más se habló de Cerro, en este caso para que pueda retornar al país a través de una cesión por parte del Atlético Paranaense, pero lo que hablan es que más allá de las ofertas que recibió, en este caso el Paranaense quiere la permanencia del zaguero para el 2025, más allá de que va a jugar en el ascenso, ¿verdad? Serie B, que es bastante competitiva también, pero esa es la situación. Más allá de desprenderse de una inversión como fue Mateo Gamarra y tener que rearmarse en la Serie B es complicado, entonces ellos quieren asegurar con lo que tienen, ¿verdad? Claro, y por las características que tiene Mateo. Sí, y hablan que Mateo se fue a una negociación mucho más, de la segunda más cara, por detrás de el lateral derecho Leo Godoy, que también es argentino, sí, que en este caso es argentino, y que había ido también. Y el contrato de Gamarra hasta finales del 2027. Y entonces la idea que tienen en Paranaense es que permanezcan. Consideran un jugador importante para lo que será el proyecto de retorno inmediato a Primera División nuevamente, o al Brasileirão para la temporada 2026. Es el caso entonces de Mateo Gamarra y su situación actual con su club, o el dueño de los derechos federativos y el dueño del pase. Hablabas, Juanma, también de lo que se va a vivir hoy en cuanto a partidos internacionales. Hablaste de la Premier. Ya muy pocos partidos quedan en cuanto a la agenda 2024, por sobre todo. Hoy juega el Brighton. Juega Brighton, sí, señor. Sí, Brighton de visitante ante el Aston Villa de Dibu Martínez.
Que se comió una goleada. Sí, por ahí Enciso le hace un gol. Sí. Vamos a ver si... ¿Está convocado Enciso? Vamos a ver. Ya contaste lo del Chelsea que va a visitar al Ipswich. Tenemos un gran partido, el United enfrentando al Newcastle. 5 de la tarde este partido. Hoy también hay Serie A, pero partidos sin tanta relevancia, como el caso del Como enfrentando al Lecce, 14:30, y 16:45 para Boloña recibiendo al Hellas Verona. Entre los partidos atractivos que tenemos a nivel internacional hoy. Y después ya tenemos realmente muy poco. Hoy, como ya decías también, Juanma, mañana hay una agenda, pero ya de pocos partidos, tanto en Premier como en otros sectores, en otras latitudes del universo donde se sigue jugando al fútbol en esta temporada 2024. Principalmente en la Premier, ¿verdad? Que es una de las mejores ligas a nivel mundial. O sea que no tengo acá lo de Enciso, no publicaron la lista de convocados. Y entonces vamos a tener ya definitivamente... Claro, porque fueron partidos muy seguidos, ¿verdad? Entre un partido y otro, según la semana, ahora se juega de vuelta el Brighton, entonces hoy visitando al Aston Villa. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Estas fiestas, Pechugón regala 40 millones de guaraníes. Participa en el sorteo de 200 vales de 200.000 guaraníes, comprando productos Pechugón y registrando tu factura en www.promospechugón.com. Cuantas más facturas ingreses, más oportunidades de ganar. Pechugón, el sabor que nos une. Nueva fórmula, Limpia Azul, limpia profundamente las ropas, gracias a su fórmula de última generación. Limpia profundamente removiendo todo tipo de suciedades y deja las ropas suaves y con un exquisito aroma. Presentaciones polvo o líquido para lavado a mano o en lavarropas. Limpia Azul, con el sello de garantía base. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahue. Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Un destilado con la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su color azul único es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y el Up Blue. Con Ron Fortín Frutos del Bosque, cada trago es una experiencia de cuerpo y alma. Búscalo en tu punto de venta preferido. Fortín Frutos del Bosque. Nuevo sabor que combina con todo. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Hablamos con Cristian Alvarado, colega de ADN de Chile, con respecto a las intenciones que tiene Colo-Colo de contratar a un jugador de jerarquía, de calidad, y uno de los apuntados es Derlis González, pero aclaró el colega que hablaron con Renato Vitari, que está muy difícil, tiene contrato vigente con Olimpia hasta 2028, un jugador bien pagado en nuestro fútbol. Esto lo decía el colega con respecto a las intenciones del cacique chileno. Claro, a ver, en el caso de Derlis González, para clarificar, Colo-Colo está buscando un centro atacante, un delantero que sea un compañero de equipo, en este caso en ofensiva, de Javier Correa, entendiendo que en esa posición llegó Guillermo Paiva, que ustedes lo conocen muy bien, pero que finalmente no se le extendió su vínculo y están buscando sí o sí un delantero. Dentro de las posibilidades aparece Derlis González, y nosotros hace algunos instantes acá en ADN hablamos con su representante, con Renato Vitar, quien derechamente nos contesta, nos regala algunos segundos para conversar respecto a esta situación y dice que es muy difícil, tiene contrato vigente hasta diciembre del año 2028 y los montos que estamos hablando que percibe en Olimpia del Paraguay, él siente que hace prácticamente imposible esta posibilidad que pueda llegar a Colo-Colo más allá de la intención que tiene el equipo del cacique acá en nuestro país. Y también pasando un poco al otro lado, que tiene que ver también con la cuestión que el momento que está pasando Cerro Porteño, hablamos con el colega Juan Pablo Rúa sobre la situación de Rafael Carrascal. Lo quiere el América de Cali, es decir, lo quiere volver a tener en sus filas, porque recordemos que de ese equipo caleño pasó a Cerro Porteño en su momento y ahora lo quieren tener de vuelta. Esto nos decía el colega Juan Pablo Rúa.
estuvimos, pues nosotros de acá de Colombia en el año 2019 fue campeón y también en el 2020 fue campeón con el América. Es un jugador que lo podríamos llamar referente en el América de Cali, siempre ha sido titular, ha tenido buenos minutos, ahí está esa posibilidad. El tema económico, pues al América de Cali acabó de disputar Copa del Play, también ingresó a los 8, entonces por esa parte se da esa posibilidad de que Rafael Carrascal llegue al punto americano. Lo que también ellos están esperando y lo que tengo entendido comunicado es que Cerro Porteño rescinda el contrato, que lo es muy viable porque no es un contrato tan largo, sino que viene siendo hasta mitad de año. El jugador tiene muy buena relación con Tulio Gómez, el dueño del América de Cali, y la verdad sería de un gran interés para que llegue al conjunto americano. No solamente Rafael Carrascal, sino también Juan Fernando Quintero, que ayer le hicieron un ofrecimiento, entonces están en los planes de tener a Rafael Carrascal y a un mundialista como Juan Fernando Quintero, que también ustedes lo conocen allá en Paraguay. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar. Hielo, conservadora, y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo, ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frente vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Casa Marco, pasión por la calidad. Centro del Neumático, es ahora CENEU, Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios neumáticos, lubricantes, accesorios, mecánica ligera, reparaciones. CENEU Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Seguinos en Instagram y Facebook como CENEU PY. En Crédito Amigo, te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Estamos llegando a la parte final de esta edición del Cardinal Deportivo, cargada de informaciones de vuelta. Sí, lo de Eli González. No, lo de Iván Leguizamón, que podía haber sido, pero está muy difícil porque San Lorenzo se planta en un monto elevado para poder soltar al jugador. Lo que está surgiendo por Carrascal también, y el mercado de fichas que se va moviendo. Y luego Olimpia, otra vez para repetir, la inhibición se va a levantar en las próximas horas, en los próximos días, para que Olimpia vaya anunciando los fichajes que tiene asegurado. El centro delantero que están esperando los olimpistas, si será un compatriota, un paraguayo o algún de nacionalidad extranjera. Porque ya lo tiene asegurado Matías Argüello, Roja, se va a anunciar todo eso, Roja, Alejandro Maciel. Sí. Antonio Galeano podría seguir su carrera en el Ceará del fútbol brasileño, nuestro compatriota que va a ser seguido. Él estuvo en San Paulo y con mucho suceso en Nacional de Uruguay. De Uruguay. Llegamos a la parte final del programa, 13:59. Retornamos a las 19 hoy con la segunda edición. Segunda edición a las 19 y en el Cardinal Deportivo edición central mañana. El último programa del año. Saludos para todos, gracias muchachos.
Cardinal AM 730 presentó El Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Nivel del río vuelve a estar preocupante. El río Paraguay lleva varios días presentando un descenso que en un principio se pensaba que podría remontar, pero lamentablemente está llegando a los niveles preocupantes que en su momento